no sé si lo llegaron a ver, el final, ¿no? O sea, llegaron hasta ahí. Bien, perfecto, no hay problema, ya se verá más adelante, son muchas cosas, ¿está? La idea de hoy, sí, que yo hablé con él, es ya, bueno, teniendo más o menos en vista el esquema de liquidación general de cómo se estructura la liquidación de ganancias para una persona humana o sin indivisa, es empezar a meternos de lleno en las rentas, digamos, digamos, la clasificación de las rentas en primera, segunda, tercera categoría, y hoy particularmente ver, ¿sí?, todo lo que más podamos, tanto en teoría como en práctica, rentas de primera categoría, ¿sí? Para lo cual vamos a seguir esta filmina que nosotros tenemos acá, a lo cual le vamos a dar, digamos, el grado de profundidad que, digamos, encaje, obviamente, en técnica tributaria, y lo mismo, como siempre yo les digo, para el práctico. En el práctico yo los voy a ir guiando, digamos, qué grado de complejidad vamos a ir abordando, ¿sí? Entonces, con respecto a, bueno, yo ya, digamos, cuando empezamos a ver algunos prácticos y empezamos a clasificar algunas rentas, yo ya les había anticipado, les había dado quizá algunos ejemplos de que, digamos, en términos muy generales, las rentas de primera categoría eran rentas que se denominan muchas veces como las rentas del suelo. ¿Sí? Yo les había dicho que las rentas de primera categoría eran las típicas rentas del suelo, que muchas veces los ejemplos típicos o característicos de rentas de primera categoría tenía que ver con el caso típico de los alquileres, ya sea alquileres de muebles urbanos, o también puede ser los arrendamientos de inmuebles rurales. Esos eran como, a grosso modo, los ejemplos más básicos o característicos de renta de primer categoría. En esta filmina, digamos, la primera cuestión que ustedes van a tener acá, simplemente a modo de encuadre, después ya lo van a ir viendo a poco, tiene que ver con el marco normativo, es decir, en qué artículos, tanto de la ley de ganancias como en qué artículos del decreto reglamentario, está contemplado, digamos, taxativamente las rentas de primera categoría, donde se va a ir explicando, ¿sí?, punto por punto, bueno, dentro de las rentas de primera categoría, dentro de estas llamadas rentas del suelo, qué es lo que básicamente está alcanzado, qué es lo que no está alcanzado, cómo se grava, ¿sí? Eso básicamente ahí les va a decir, dentro de la ley de ganancias, esto está contemplado en los artículos 44 a 47, y dentro del decreto reglamentario también les va a decir que de los artículos 107 a 110 y al 113 y 230 es el que hace referencia a estas cuestiones propias de la renta de primera categoría, ¿sí? Y de la misma manera, ¿sí?, porque seguramente Hernández habrá dicho, cuando uno tiene que empezar a definir, encuadrar y cuantificar una renta gravada, digamos, la forma o el esquema en que uno va determinando la renta en el impuesto a las ganancias consiste en, primero, ¿sí?, se determina siempre todo lo que es la renta bruta. ¿Está? Es decir, por ejemplo, en este caso estamos definiendo la renta de primera categoría, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, definir la renta bruta. ¿Qué es esto? Sumar todos aquellos ingresos que se consideren renta de primera categoría, como para tener un primer total, como para tener un primer ítems, ¿sí?, que va a ser a la definición, ¿sí?, o a la determinación de un valor bruto, de una renta bruta, ¿sí?, de primera categoría. ¿Por qué bruto? Porque simplemente yo llego a determinar ese monto y esa renta gravada a partir de la sumatoria de distintos tipos de conceptos sin haber deducido aún nada. Entonces, primero yo tengo rentas brutas. Pero ¿qué es lo que sucede? Como ya les habrá dicho Hernán y les habrá explicado, el impuesto a las ganancias justamente es un impuesto que lo que grava al final de cuentas es la renta neta final que tuvo el contribuyente. Es decir, en términos generales, un sujeto contribuyente de ganancias, digamos, tiene la posibilidad de que siempre se va a poder, o sea, hay una regla general de deducción de gastos, que seguramente la vieron con Hernán, que dice que en principio uno, de su impuesto a las ganancias, como siempre uno va a tributar sobre la ganancia neta. ¿Qué significa esto? Que más allá de todas las rentas que están grabadas en ganancias, yo también voy a tener gastos deducibles, voy a tener deducciones, que lo que voy a ir haciendo con esas deducciones es que esa renta bruta se vaya de alguna manera achicando, ¿sí? Voy a tener distintos tipos de deducciones admitidas por la ley, para que finalmente cuando yo llego a un resultado neto final total, sobre ese resultado neto, o sea, ¿neto de qué? Neto de gastos, neto de deducciones y demás, recién sobre ese neto final total yo voy a terminar tributando, ¿sí?, el impuesto a las ganancias, ¿está?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay una regla general de deducción del gasto, que lo primero que me dice es que en principio yo, como sujeto contribuyente del impuesto a las ganancias, todo gasto que en definitiva sea necesario para obtener, mantener o conservar la renta es un gasto deducible, siempre y cuando yo tenga la documentación respaldatoria respectiva. Todo gasto que esté vinculado con la actividad, en principio, salvo que la ley me aclare que no se me lo puedo deducir, yo me lo podría llegar a deducir. Eso en términos generales. Después están las deducciones generales, que la vieron ayer con Hernán, que eran. Las deducciones generales son deducciones que ustedes van a ubicar después que, digamos, calculan cada una de las 4 categorías y tienen deducciones generales, que son deducciones que la ley marca una a una que ustedes se pueden llegar a deducir, ¿sí? No sé, desde primas de seguro, seguro de sepelio, autónomos. Bueno, ayer han visto un montón seguramente, han visto cuota de medicina prepaga, o sea, han visto varios ejemplos, al mismo que las deducciones personales. Pero a su vez, cuando uno tiene que determinar el resultado neto de cada categoría, primera, segunda, tercera y cuarta, ¿cómo se ordena esto? Se determina el resultado bruto y cada categoría a su vez tiene deducciones especiales de cada categoría. O sea, la primera categoría tiene deducciones especiales de la primera categoría. Entonces, cuando yo tenga que determinar, ¿sí? Cuando tenga que determinar el resultado neto de la primera categoría, ¿qué voy a decir? Como primer ítem voy a determinar el resultado bruto de primera categoría. ¿Sí? Que el resultado bruto de primera categoría, que será una sumatoria de todos ingresos que se consideran renta de primera categoría. Pero después voy a tener deducciones típicas y específicas vinculadas directamente con la primera categoría que me las puedo tomar, ¿sí? Para después llegar al resultado neto de la primera categoría. Bueno, esas deducciones específicas de la primera categoría, como bien dice acá la Filmina, están contempladas en el artículo 87 y 89 de la ley, que ahora vamos a ver cuáles son las más importantes que nosotros nos podemos llegar a tomar. Y también les dice acá los artículos 111, 112 y 230, ¿sí? Del decreto reglamentario. ¿Está? Entonces, acá en definitiva, en esta primera parte de la Filmina, ustedes tienen los artículos de la ley y del decreto, a partir de los cuales se puede determinar tanto la renta bruta como las deducciones propias de la primera categoría, ¿sí? Antes de entrar de lleno en, bueno, cómo se determina esta renta bruta o cuáles son las rentas que se consideran rentas de primera categoría y cuáles se consideran deducciones propias de la primera categoría, una de las primeras cuestiones que se plantean en esta Filmina tiene que ver con el criterio de imputación de la renta. Yo no sé si con Hernán llegaron a ver algo de esto, les comentó algo ayer cuando vieron en términos generales que las rentas se clasifican en primera, segunda, tercera y cuarta, o no vieron nada. ¿Sí? ¿Vieron algo? ¿Qué se acuerdan de esto, de los criterios de imputación? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Lo vieron? Perfecto. Bueno, entonces, a modo recordatorio, seguramente lo vieron con Hernán, habrán visto que, digamos, básicamente los criterios de imputación que se utiliza para liquidar el impuesto a las ganancias pueden llegar a ser, en términos generales y en principio, el criterio de imputación del devengado y el criterio de imputación del percibido, ¿sí? Y, bueno, cada una de las rentas, las rentas de primera, segunda, tercera y cuarta, tienen su propio criterio de imputación, ¿sí? Esta renta en particular que vamos a ver hoy, que es la renta de primera categoría, al igual que las rentas de tercera categoría, son rentas que se imputan por el criterio del devengado, ¿sí? Tal como yo marqué ahí en la Filmina. El criterio de imputación de la renta de primera categoría es el devengado. ¿Qué quiere decir esto? Primero y principal, tiene que ver con, bueno, cuándo yo debo reconocer, ¿sí? Impositivamente, esta renta como una renta de un periodo fiscal determinado. Es decir, yo sé que si le estoy liquidando el impuesto a las ganancias a una persona humana o una asociación indivisa, el periodo fiscal para las personas humanas, asociaciones indivisas, coincide con el año calendario, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la persona humana deberá hacer un corte, ¿sí? Y cada vez que tengan que preparar su borrador y su declaración jurada de ganancias, lo que tiene que contemplar es qué es lo que sucedió entre el 1 de enero de cada año y el 31 de diciembre. Ese es su periodo fiscal, ese es el corte que se hace. Cuando esta persona humana se pone a armar el esquema de liquidación general y tiene que determinar, en primer lugar, la renta de primera categoría, lo que tiene que tener en cuenta es que esa renta de primera categoría, para ser considerada, vamos a suponer que estamos liquidando ganancias 2024, ¿sí? O sea, la ganancia que se generó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Estamos preparando los borradores ahora en 2025, ¿sí? Entonces, queremos saber de toda esa renta de primera categoría que obtuvo esta persona,
cuál es imputable y debemos reconocer en este periodo 2024 y cuál no, es lo que nos vamos a basar en el criterio de imputación del devengado, que es el criterio de imputación propio de la primera categoría. Que a grosso modo, ¿qué significa reconocer algo por lo devengado? Reconocer algo cuando, por así decirlo, esto lo dice el derecho, no lo dice prácticamente la norma impositiva, esto se genera fundamentalmente cuando, digamos, se genera, por así decirlo, el hecho sustancial generador, ¿sí? Independientemente de si eso fue cobrado o no fue cobrado, independientemente de si fue pagado o no fue pagado. A grosso modo, si yo quiero decir un aval, la persona humana opción indivisa, le estoy preparando la declaración jurada de ganancias, y esta persona sí tiene como renta de primera categoría el alquiler de un inmueble urbano, ¿está bien? Entonces, bueno, esta persona alquila un inmueble urbano, normalmente por esto tiene un contrato de alquiler, en este contrato de alquiler pacta y fija un canon o un valor de alquiler mensual, a través del cual un inquilino se obliga, ¿sí?, a mes tener que abonar un alquiler determinado. ¿Qué es lo que sucede? Yo voy a tener que ver ese contrato, digamos, cuál fue el monto del alquiler que se pactó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año en particular, y cómo voy a determinar, a grosso modo, la renta bruta, ¿sí?, en concepto de alquiler, que en definitiva es una renta de primera categoría. ¿Qué tendré que hacer? Tendré que sumar el valor de los alquileres de los 12 meses del año 2024, y eso será en principio lo que yo voy a considerar y tomar como renta bruta de primera categoría en concepto de alquiler de mi inmueble, ¿sí? Y la pregunta es, ¿me va a interesar a mí saber si yo como propietario esos alquileres los cobré o no los cobré, o me quedaron adeudando un mes o no me pagaron ningún mes, o bien me pagaron por adelantado? A los fines impositivos eso no me interesa, porque a mí lo que la ley me dice es, vos tenés que imputar y reconocer la obligación por el criterio del devengado. A medida, o sea, ¿cómo se genera lo devengado? Bueno, a medida que transcurre el tiempo, a mí se me genera el derecho como propietario de reclamarle al inquilino, che, mira, pasó un mes, me debes un mes. Se genera el hecho sustancial generador, ¿sí? Se me genera a mí el derecho y se le genera al inquilino la obligación de tener que pagarme. A medida que el tiempo transcurre, los meses transcurren y la propia cláusula del contrato hace que surja la obligación del propietario hacia el inquilino, ¿sí? Entonces, por el mero hecho del transcurso del tiempo y generarse el hecho sustancial generador y generarse para mí como propietario el derecho de poder reclamar ese alquiler, ya surge la obligación, ya surge el hecho de decir, esto se devengó. O sea, mi derecho se devengó, el alquiler se devengó. O sea, es como lo ven prácticamente también en contabilidad. Algo devengado y no necesariamente significa que esté cobrado o que esté percibido. ¿Está? ¿Qué puede suceder acá? Entonces yo le puedo decir, che, mira, yo alquilé un inmueble durante 2024, pero resulta que el inquilino no me pagó ni un mes, ¿sí? Me debe los 12 meses. ¿Qué pasa? Yo se lo tengo que reconocer como ganancia igual, y sí, en principio lo tengo que reconocer como ganancia. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista impositivo, como el criterio de imputación de la renta de primera categoría es el devengado, desde el punto de vista impositivo, ¿sí?, al fisco o al legislador no le interesa si yo lo cobré o no lo cobré. Al legislador lo único que le va a interesar es si esto se devengó o no se devengó. Los 12 meses pasaron. Los 12 meses y los alquileres de los 12 meses transcurrieron, se generaron y se devengaron. Si se cobró o no se cobró es un tema aparte. Yo la renta y la ganancia la debo reconocer igual. Y yo sobre esa renta tengo que tributar. Obviamente que ustedes me pueden decir, y me parece injusto que esto sea así, porque yo en definitiva voy a terminar tributando un impuesto por algo que nunca cobré. Así está la ley hoy, ¿sí? Es decir, si no, digamos, la renta de primera categoría tendría que imputarse por el criterio del percibido, y la ley no dice eso. La ley me dice que la renta de primera y tercera categoría se imputa por el criterio del devengado. ¿Está? Entonces, es muy importante, ¿sí?, reconocer, cada vez que nosotros tenemos que cuantificar o determinar un impuesto, saber cuál es el criterio de imputación que se utiliza, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros decir, bueno, si esta renta es una renta que la vamos a reconocer en este periodo de ganancias 2024 o en otro, ¿sí? Entonces, siempre que yo estoy liquidando el impuesto a las ganancias y estoy determinando la renta de primer categoría, recordar que el criterio de imputación es el devengado. Y esto lo que significa es que tanto cuando yo vaya a determinar la renta bruta, o sea, vaya a sumar todos los ingresos de la renta de primera categoría, como cuando yo vaya a deducir si todos los gastos y todas las deducciones, me baso siempre por el criterio del devengado. O sea, porque el hecho haya sucedido
el derecho ya se haya generado, independientemente, no me interesa si eso se cobró o no se cobró, se pagó o no se pagó, ¿sí? Eso es una cuestión fundamental, porque va a hacer que esa obligación caiga en un periodo o caiga en otro, ¿está? Bien, hasta acá vamos. Entonces, de ahí la importancia de reconocer y saber desde un principio el tipo de renta que yo estoy liquidando, por qué criterio de imputación se va a generar. Al mismo tiempo, bueno, acá se plantea una pregunta, ¿sí?, que también está resuelta. En realidad, esto lo resuelve en su momento AFIP, ahora ARCA, el dictamen 62 del año 2002, en su momento AFIP, donde me dice, ¿qué pasa si yo tengo alquileres cobrados por adelantado? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo les dije, bueno, si el criterio de imputación es el criterio de imputación del devengado, esto significa que yo debo reconocer en un año los 12 meses de alquileres, independientemente de que el inquilino me haya pagado o no me haya pagado. Ahora, yo hago un planteo a la inversa. Yo cobro alquileres por adelantado, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si yo cobro alquileres por adelantado, vamos a suponer que yo en 2024 el inquilino vino y me pagó todo lo de 2024 y todo lo de 2025. La pregunta es, ¿cómo debo reconocer esa renta? ¿Debo sumar todo como una renta de 2024? ¿Debo considerarlo como parte de 2024, como parte de 2025? Y la respuesta es la siguiente. Si bien yo cobro algo por adelantado, a mí eso, en definitiva, no me debe interesar al ser una renta de primera categoría. ¿Por qué? Justamente, primero porque yo me baso por el criterio del devengado, ¿sí? Y no por el criterio del presidio. Si yo no cobré o cobré por adelantado, no me interesa. Y parte también de la explicación de esto está en que, por más que yo haya cobrado por adelantado, vamos a suponer que en 2024 el inquilino vino, me pagó todo 2024 y también me pagó todo 2025, digamos, el derecho mío sobre 2025 todavía no se generó. O sea, el hecho sustancial generador todavía no se generó. El BIN me pagó por adelantado. Bueno, listo. En todo caso, a mí se me va a generar una deuda, que ya veremos cómo la reflejo, pero desde el punto de vista impositivo yo no voy a reconocer una mayor ganancia en 2024, ¿sí?, por haber cobrado por adelantado. Yo en 2024 reconozco, digamos, la sumatoria del valor de los alquileres de 2024. Lo que cobré de 2025, desde el punto de vista impositivo, no lo sumo como ganancia grabada de primera categoría 2024. ¿Me siguen la idea? ¿Chicos? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces vamos a seguir ahora en esta parte de la filmina que dice renta de primera categoría, y ahora sí vamos a empezar a entrar de lleno, con el grado de complejidad que merezca, en cada uno de los artículos de la ley, que nos empieza a decir alguna manera qué es renta de primera categoría. Porque en términos generales dijimos, bueno, sí, en términos generales la renta de primera categoría consiste en el alquiler de inmuebles urbanos o el arrendamiento de inmuebles rurales, pero vamos a entrar un poco más de lleno para ver cómo esto se cuantificaría y cómo se empezaría a determinar si tenemos que empezar a hacer cálculos numéricos. En un primer artículo, fíjense que dice acá el artículo 44, nos dice que se considera, ¿sí?, renta de primera categoría, me dice, el producido en dinero, ¿sí?, o en especie de la locación de inmuebles urbanos y rurales, ¿sí? Acá se vuelve un poco a repetir lo que nosotros ya sabemos, es decir, la renta típica y característica de primera categoría, básicamente se concentra en esto, o sea, la locación de inmuebles, que pueden ser inmuebles urbanos, ¿sí?, o que pueden ser inmuebles rurales, y el agregado que hay acá es, independientemente de si yo esa locación de inmueble urbano rural lo pacté en dinero o lo pacté en especie. Sea de una forma o de la otra, esa renta hay que cuantificarla y es una renta de primera categoría que está grabada, ¿sí? ¿Por qué a mí la ley me aclara del producido en dinero o el producido en especie? Porque todo depende de qué fue lo que se pactó o qué fue lo que se firmó en ese contrato de locación. Normalmente cuando la locación se trata de un alquiler de inmueble urbano, en el contrato obviamente lo que se pacta es el pago en efectivo, ¿sí? Ahora, muchas veces cuando la locación es una locación de inmuebles rurales, si son arrendamientos, muchas veces se pacta pago en efectivo y otras veces se pacta también un pago en especie, o sea, por ejemplo, se decide, en vez de entregar dinero, entregar, por ejemplo, no sé, tantos, no sé, kilos de soja, kilos de maíz, o sea, esto se da mucho, obviamente, en el campo. Entonces hay que tener en cuenta que, independientemente de la forma pactada para cobrar el alquiler, sea en dinero o en especie, en definitiva, eso es una renta agravada
que, digamos, hay que saber, es una renta gravada que uno tiene que saber cómo la cuantifica para poder determinar, en principio, esta renta bruta de primera categoría. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si el alquiler o la locación del inmueble es un alquiler o una locación que se pacta en dinero, es muy sencillo de determinar la renta bruta del alquiler. ¿Por qué? Porque yo te digo, ¿qué hago? Voy al contrato de alquiler y digo, en el contrato de alquiler se pactó el alquiler de un inmueble urbano por un valor de un alquiler, bueno, hoy por hoy no podemos hablar de que el valor del alquiler mensual se va a mantener durante 12 meses. En un país como el nuestro es muy difícil. Muchas veces se fijan cláusulas donde se dice, bueno, el alquiler, no sé, como mucho te lo pueden aguantar 6 meses y a los 6 meses se aumenta. Bueno, en fin, yo lo que voy a hacer es ir al contrato de alquiler, ver en ese contrato de alquiler cuál es el valor del alquiler mensual y voy a sumar el valor del alquiler mensual desde enero hasta diciembre 2024, inclusive sumo todos esos, si es un alquiler en dinero, y de esa manera determino la renta bruta de primera categoría. Entonces, si el contrato es un contrato donde se pacta el pago en dinero, es muy sencillo de poder cuantificar esta renta bruta. Ahora, ¿qué pasa si el alquiler, o sea, el contrato se pacta en especie? En el caso, por ejemplo, de hacer la locación de un inmueble rural, ¿cómo lo debemos cuantificar? ¿Sí? Bueno, y para eso justamente surge el artículo 46 de la ley, que fíjense, les dice, se los leo rápido y se los explico más sencillo, dice, los que perciban, ¿sí?, arrendamientos en especie, ¿está?, declararán como ganancia el valor de los productos recibidos, ¿está? El representante general dice así, bueno, a ver, yo pacto un alquiler en especie, que muchas veces sucede cuando yo, por ejemplo, alquilo un campo o alquilo un inmueble justamente rural. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese caso, en vez de pactar el pago en dinero, lo pacto en especie, ¿sí? O sea, a cambio de otros bienes, de otros productos recibidos. Lo que la ley acá me dice es, mira, cuando vos tengas que cuantificar este tipo de renta de primera categoría y tengas que definir la renta bruta en concepto de arrendamiento, vos lo que tenés que decir, bueno, a ver, ¿qué recibiste? ¿Dinero? No, recibí bienes, recibí productos. Bueno, cuantificame, decime qué valor tienen esos productos. Y determinando el valor de esos productos es la forma en que nosotros vamos a cuantificar la renta bruta de primera categoría, ¿sí? Ahora bien, a mí me dice, bueno, pero ¿cómo cuantifico yo estos productos? Por decir algo, llega el 31 de diciembre de 2024 y según este contrato de arrendamiento, yo tenía que recibir, por decir algo, estoy diciendo cualquier cosa, 150.000 kilos de soja, por decir algo. Entonces, ¿yo qué tendré que hacer? Tendré que cuantificar, determinar qué valor tiene esa soja que yo recibí al 31 de diciembre de 2024 como una forma de determinar y cuantificar esta renta bruta de primera categoría. Ahora, ¿qué pasa? Pueden suceder dos cosas. Porque a mí me dicen, yo recibí la soja, ¿no? Al 31 de diciembre de 2024 la recibí. O sea, durante el 2024 recibí esta soja que yo acordé como forma de pago de mi arrendamiento. Pero llegó el 31 de diciembre de 2024, que es mi cierre final, ¿qué pasa? Parte de la soja que recibí en 2024, parte la tengo y parte por ahí la vendí. O sea, pueden pasar muchas cosas. Que la soja que la recibí ya la vendí al 31 de diciembre, o bien que todas las hojas que recibí no vendí nada, la tengo toda en stock. O bien que hubo un mix de todas las hojas que recibí en 2024 por este contrato de arrendamiento, una parte la vendí, otra parte me quedó en stock. Entonces, tenemos que saber diferenciar cuál fue el destino que se le dio a este producto recibido, en este ejemplo, la soja, durante el 2024, para ver cómo vamos a cuantificar esta renta bruta de primera categoría. ¿Por qué? Porque la misma ley me lo dice, y me dice, entendiéndose por tal, el valor de su realización en el año fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, en el caso de que yo este producto que haya recibido, como por ejemplo la soja, yo la hubiese vendido, ¿qué voy a tener que tener en cuenta? Dice acá el valor de realización. ¿Qué es el valor de realización? El valor de venta, ¿sí? En el año fiscal. O en su defecto, el precio de plaza al final del mismo. Traducido al castellano. Si yo de todas las hojas que recibí como forma de pago, hay soja que la vendí, bueno, por esas soja que la vendí, al momento de la venta, voy a ver a qué precio la vendí. ¿Cuál fue su valor de mercado? ¿Cuál es el valor de realización? Por ese valor de mercado, valor de realización, vamos a ver, no sé, es una soja que recibí y la vendí a, estoy diciendo cualquier cosa, 1.000 pesos el kilo. Por decir algo, bueno, a 1.000 pesos el kilo, según la cantidad de kilos que vendí, ese precio de venta, ese valor de realización, es la forma en que yo voy a cuantificar parte de esa renta de primera categoría, ¿sí? Por su valor de venta, por su valor de realización. Ahora, ustedes me pueden decir, sí, pero no vendí toda la soja. Hay parte de la soja que me quedó en stock al 31 de diciembre. Bueno, lo que vos vendas,
lo vas a cuantificar, ¿sí? ¿De qué manera? Al precio de venta, a valor de realización. Y si algo me quedó al cierre en stock al 31 de diciembre, lo que te quede al cierre, como no lo vendiste, lo tenés que valorizar. ¿Cómo lo vas a valorizar? Vas a mirar en el mercado cuál es el valor de cotización de la soja al 31 de diciembre y lo vas a evaluar de esa manera. ¿Sí? Por eso dice acá, en su defecto, lo que no se realice, lo que no se venda, se va a evaluar al precio de plaza al final del mismo. ¿Sí? Bueno, y después nos dice, en este último caso, la diferencia entre el precio de venta y el precio de plaza se computará como ganancia en el año de la venta. Ahora les voy a explicar esto. O sea, acá hay un cuadro, ahora vamos a repetir, y nos dice, ¿cómo voy a definir, ¿sí?, mi ganancia grabada en el caso de yo tener, por ejemplo, un contrato de arrendamiento? Es un contrato en donde yo pacto que me paguen con bienes, con productos, ¿tá? Voy a tener en cuenta, voy a tener que definir el valor de los productos recibidos. En este caso, por ejemplo, el valor de la soja. Esos productos recibidos durante el periodo en cuestión, por ejemplo 2024, pueden tener dos posibles destinos. Que yo los haya vendido durante el ejercicio, ahí dice realizados, vendidos durante el ejercicio, y o que me queden en existencia al cierre. Entonces, aquellos que yo vendí o realicé durante el ejercicio, voy a cuantificarlo, voy a decir a su valor de realización. ¿Está? Entonces tendré que ver, bueno, vendí de esta soja, vamos a poner, de esta cantidad que recibí de soja, esto lo vendí, lo que vendí, ahora hay un ejemplo a continuación, lo que vendí, lo vendí a este precio, bueno, esto es renta bruta de primer categoría de este ejercicio. Si algo me quedó en stock, lo que me queda en stock lo voy a evaluar, lo voy a cuantificar según el valor de mercado o el valor de plaza al cierre del ejercicio. O sea, me voy a parar el 31 de diciembre de 2024, voy a consultar la pizarra del mercado en el cual actúa este contribuyente y voy a tomar esa cotización a los fines de evaluarlo, ¿sí? Fíjense que a continuación, acá hay un ejemplo justamente, que es bastante práctico y nos dice, ejemplo, arrendamiento de inmueble rural cobrado con soja, 150 toneladas por año, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir en principio que lo que pacté por contrato es que yo debería recibir por cada año 150 toneladas de soja. Es un arrendamiento pactado en especie. Perfecto, es una renta grabada, es una renta de primera categoría. Cuando yo tenga que determinar en un año X determinado cómo cuantificar esto, voy a tener que ver de esto que yo recibí, cuánto vendí, y si lo vendí, evaluarlo a su precio de venta y cuánto me queda en existencia al cierre del ejercicio y ver el valor en plaza en ese entonces. Entonces, seguimos con el ejemplo y digo, bueno, a ver, según mi contrato yo tengo que recibir 150 toneladas por año. ¿Qué ocurre en el año 2015? Arrancamos por el primero. En el año 2015 se reciben esas 150 toneladas pactadas por el contrato, de las cuales 120 se venden, se realizan durante el ejercicio 2015. Me dice acá, se venden en el 1 de agosto del 2015 en 250 pesos la tonelada, ¿sí? Mientras que se supone acá que la diferencia, o sea, hola, ¿cómo estás? Mientras que la diferencia, esas 30 toneladas que me faltan para llegar a las 150 toneladas, me habrá quedado en existencia. Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta para esto? Que me queda en existencia, o sea, esas 30 toneladas, el valor en plaza, ¿sí? El valor en plaza el 31 de diciembre de 2015 será de 210 pesos. Entonces, ¿cómo voy a liquidar esto durante el año 2015? Después pasamos al 2016. El año 2015, fíjense que tenemos acá un recuadro y nos dice, bueno, en el año 2015, cuando yo tenga que... porque ellos se preguntaban, yo pues estoy embalada hablando, pero estamos... Sí, estoy acá y estoy acá. Sí. Estoy acá, estoy en todos lados. Sí, estamos con renta de primera y, bueno, algo después de pasar, después te enganchado para que se me permita. Entonces, acá está determinado, está cuantificado cómo se determinaría si en el año 2015 esta renta de primera categoría está de esta manera. Fíjense que acá dice, bueno, las 150 toneladas, en donde tengo 120 toneladas por el precio de venta, justamente, o sea, el valor de realización, que es 250 pesos. Eso me hace a una parte de una renta bruta de primera categoría de 30.000 pesos, ¿sí? Y por otro lado, las otras 30 toneladas que me quedan en existencia al cierre, que las voy a evaluar, como bien yo les comentaba, a el valor de plazo, valor de mercado al cierre del ejercicio, o sea, a 210 pesos la tonelada, o sea, 6.300 pesos más, ¿sí? De manera que yo, si tengo que decir, bueno,
cómo cuantifico, cómo determino la renta bruta de primera categoría en concepto de arrendamiento para este sujeto, hago la sumatoria de los 30.000 más los 6.300 y tengo una renta bruta de 36.300 pesos. ¿Sí? Eso para el año 2015. Ahora bien, ¿qué sucede con los años siguientes? Que es lo que también me aclara la ley y por eso vamos a necesitar necesariamente de este ejemplo práctico que es muy sencillo para poder entender lo que voy a explicar en teoría. La ley también me dice, ojo, me dice acá en esta parte de la filmina, me dice, en este último caso, o sea, lo que me dice es, en el caso de que yo durante un año determinado reciba toneladas de un producto determinado de soja y parte de esa soja yo no la venda, me queda en existencia, usted me dice, bueno, a mí al 31 de diciembre de 2024 me quedó en existencia, pero en 2025 la vendí. ¿Qué pasa en 2025 cuando yo vendo, ¿sí?, esa existencia de soja que tenía el 31 de diciembre de 2024? ¿Cómo me impacta la venta de soja en 2025 que yo ya consideré y cuantifiqué en 2024? Y la ley me dice, en este último caso, o sea, de quedarme existencia de soja en un periodo, por ejemplo, el 31 de diciembre de 2024, me dice, la diferencia, ahora lo voy a traducir, entre el precio de venta y el precio de plaza citado, se computará como ganancia o quebranto del año en el que se realizó la venta. Traducido al castellano. Yo acá les dije, en el año 2015 yo recibí 150 toneladas, 120 las vendí, 30 me quedaron en existencia, 120 las valué de una manera, al precio de venta, 30 las valué a su valor de plaza de mercado el 31 de diciembre, perdón, 31 de diciembre de 2015, sigo con 2024, de 2015. Llega el año siguiente, el año 2016, y en el año 2016, ¿qué ocurre? Se venden esas 30 toneladas que venían del 2024, que yo ya las valué, que yo ya las consideré como renta de primera categoría del 2024, pero dice acá, se venden a 239 pesos. ¿Qué ocurre acá? Ocurre que usted me va a decir, che, estas 30 toneladas yo ya las consideré y ya las computé como una renta bruta grabada en el año anterior, en el año 2015. Sí, pero la ley me dice, si vos el año que viene la vas a vender, ¿sí? Cuando la vayas a vender, si tenés que ver, o sea, considerar estas 30 toneladas por el precio de venta y considerar esto como renta de primera categoría, no, porque eso sería como duplicar la ganancia, o sea, reconocer una ganancia en 2015 y también en 2016. Lo que me dice la ley es, no, reconoceme la diferencia. Vos, una parte de la ganancia ya me la reconociste en 2024. ¿De qué manera? Teniendo en cuenta, bueno, esas 30 toneladas, ¿a cuánto cotizan en el mercado o en plaza al 31 de diciembre de 2015? Cotizan a 210 pesos, me dice acá, ¿no? Perfecto, bueno. Cuando vos al año siguiente, en este caso el año 2016, la vayas a vender, bueno, ¿qué diferencia hay entre el precio de venta, 239, y el precio al cual vos lo evaluaste el año anterior? Si yo el año anterior estas 30 toneladas las valué, el valor de plaza queda 210 pesos. Este año que siguió, el 2016, la estoy vendiendo a 239 pesos. La ley lo que me está diciendo es, bueno, este año, 2016, vos de esas 30 toneladas que vas a vender, vas a reconocer una ganancia o un quebranto, puede ser, porque quizás yo lo voy a vender a un precio menor que a lo que cotizó al cierre del ejercicio anterior, pero vas a reconocer solo como ganancia la diferencia. ¿Por qué? Porque si no estarías duplicando la ganancia y pagando 2 veces ganancia sobre lo mismo. Fíjense qué es lo que se hace. En el año 2015 se toma acá y me dice, de las 30 toneladas que yo tenía y que venían de existencia del año anterior, calculo la diferencia entre el precio al cual yo lo vendo ahora, 239, menos el valor por lo cual yo reconocí como ganancia propia del año anterior, 2015, 210 pesos, ¿sí? Esto me va a dar, bueno, 239 menos 210, voy a tener 29 pesos de ganancias, bueno, va a ser 29 pesos de ganancias por 30 toneladas, me va a dar, en definitiva, 870 pesos de ganancia a reconocer en este ejercicio. ¿Se entiende con el ejemplo? Lo que quiere decir, o sea, yo no puedo decir 30 toneladas por el precio de venta 239 pesos. ¿Por qué? Porque estaría duplicando la ganancia y reconociéndola 2 veces de la misma manera. No, reconocemos la diferencia. En este caso es una ganancia. Ahora, si yo hubiese dicho, no, estas 30 toneladas las vendo a 200 pesos, lo que se estaría generando es un quebranto. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo diría, bueno, tengo 30 toneladas que vendo a 200 pesos, pero yo el año pasado la reconocí como renta por un valor de plaza de 210. Bueno, ahí tendría un quebranto, ¿sí?, a reconocer en este ejercicio. ¿Está? Entonces,
recibo bienes como productos, tengo dos posibles destinos, los vendo o me quedan en existencia. Lo que vendo lo voy a considerar como renta gravada de primera categoría a su valor de venta. Lo que me quede de existencia al cierre lo voy a evaluar como renta de primera categoría al valor de plazo o marcado el 31 de diciembre. Recordando que esto que me queda en existencia en este ejercicio, cuando lo vaya a vender al ejercicio siguiente, lo único que voy a reconocer como ganancia o quebranto va a ser la diferencia entre a cuánto lo vendí y cuánto reconocí yo como ganancia del ejercicio anterior. ¿Me siguieron? ¿Más o menos? ¿Sí? Entonces, siguiendo con este ejemplo, fíjense que dice, año 2016, por un lado, se vende lo que venía del ejercicio anterior, o sea, estas 30 toneladas a 239 pesos, bueno, por un lado reconozco la diferencia de esta ganancia que viene del 2015, pero termino de reconocer en 2016, y por otro lado, aparte, también en 2016, tal como estaba pactado en el contrato, se reciben 150 toneladas, las cuales se venden todas. Dice acá, se venden en 265 pesos. Valor de plaza no me interesa, porque todo se vende. Entonces, en 2016, a su vez tengo las toneladas propias del 2016, que son 150 toneladas por 265 pesos la tonelada. Esa será la renta bruta de primera categoría a reconocer en el año 2016. ¿Sí? 39.750 más 870. En total, la renta bruta de primera categoría en concepto de arrendamientos ascendería a 40.620 pesos. ¿Me siguieron? O sea, intercalando la teoría con el ejemplo práctico, ¿se comprendió? Chicos, ahí. Sí, profe, se entiende. Bueno. Buenísimo. Seguimos entonces. Bueno. Después, a ver, de cada cosa voy a tratar de resumir lo más importante. Bueno, siguiendo con las filminas, ¿sí? Hay otra cuestión que se plantea en la misma que tiene que ver con qué pasa si, o sea, yo les dije, bueno, a ver, el criterio de imputación de la renta de primera categoría es el de vengado, ¿sí? Esto significa que yo tengo que ir reconociendo, yo tengo que ir cuantificando tanto la renta bruta como las deducciones propias de la primera categoría a medida que los hechos van sucediendo, independientemente de si yo cobro, no cobro, cobro por adelantado. No me interesa acá justamente el percibido. Justamente lo que me interesa es, por eso se imputa, por el devengado. ¿Está? Y hay una cuestión muy importante que tiene que ver con el concepto de los deudores incobrables. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, digo, bueno, che, mira, yo alquilé un inmueble y la persona no me paga y pareciera que esto es muy injusto porque yo termino tributando un impuesto y no cobrando, porque el criterio de imputación es el devengado, y estoy, bueno. Pero ¿qué es lo que ocurre? Bajo determinados conceptos puede ocurrir que, obviamente, cuando yo alquilo y no cobro, puedo iniciar un juicio y demás, muchas veces se inicia lo que se denomina como un juicio de desalojos y cobro de pesos, que el juicio de desalojos y cobro de pesos justamente es un juicio que se inicia ¿con qué fines? Con dos fines. Uno, cobrar lo que debe el inquilino, y dos, que desalojen el inmueble que me pertenece a mí. Bueno, desde el punto de vista impositivo, a mí lo que me dice es, bueno, mira, pueden pasar 1, 2, 3 años, muchos años, vos estás alquilando un inmueble, vos no cobraste un peso, pero como el criterio de imputación es el devengado, vos la ganancia la tenés que reconocer igual, y impuesto a las ganancias tenés que pagar igual sobre esto. Entonces, ¿qué haces? Bueno, inicio un juicio de desalojo de desalojo y cobro de pesos, entonces existe una posibilidad de decir, bueno, che, yo quiero recuperar algo de todo esto porque yo estoy pagando impuestos sobre lo que nunca estoy cobrando. O sea, ¿qué puedo hacer? Hay un artículo específico, que es un artículo del decreto reglamentario, que dice que se pueden considerar como deudores incobrables y por ende yo puedo llegar a descontarme de mi renta de primer categoría para no pagar tanto impuesto. Se puede entender, dice, entendiéndose por tales, los alquileres adeudados al finalizar los juicios de desalojos y cobros de pesos. ¿Qué significa esto? O sea, yo en principio pareciera que vengo castigado porque yo tengo que reconocer el alquiler a medida que se va devengando, independientemente de si me pagan o no me pagan, en fin, ¿sí? Pero puede ocurrir que dado una situación donde realmente yo veo que no voy a cobrar nada, inicio un juicio de desalojos y cobro de pesos, finaliza el juicio y me siguen debiendo alquileres, bueno, si llegamos a esa instancia, o sea, a la instancia de finalizar un juicio de desalojo y cobro de pesos,
y no cobré nada, bueno, ¿cuánto te siguen debiendo? ¿Me siguen debiendo estos alquileres? En ese momento en el cual finalice el juicio, yo tengo la posibilidad de que el monto de esos alquileres que me siguen adeudando, poder descontarlos, ¿sí? Poder descontarlos para en algún momento achicar la base sobre la cual voy a tributar el impuesto. ¿Está? Entonces tengan en cuenta que en el caso de que realmente el valor del alquiler se convierta en un deudor incobrable, tendría la posibilidad de poder deducirme el monto de lo que se me está adeudando. Pero para eso primero es necesario pasar por el inicio de un juicio de desalojo y cobro de pesos que finalice y una vez finalizado me sigan adeudando, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿tá? Es como dice acá, primero es necesario que haya alquileres devengados pero no cobrados, que finalice un juicio, que se declare incobrable, ¿sí? Para poder decir, bueno, me lo voy a descontar, ¿sí? ¿Y qué es lo que puede suceder también? Que de la misma manera que yo, bueno, a ver, finalizó, en el año 2025 finalicé un juicio de desalojo y cobro de pesos por alquileres que me debían en un año X, ¿sí? Entonces, como finalice el juicio en este ejercicio, yo puedo tomar el valor de esos alquileres que me adeudan y o sea, por el ejercicio 2025, descontarlo. Pero vamos a suponer que en el año 2026 aparece el inquilino y me dice, ay, mira, acá cobré plata, te lo vengo a devolver y tengo un recupero de incobrables. ¿Qué sucede en este caso? ¿Tiene un recupero de incobrables? Bueno, la ley me dice, bueno, si lo recuperaste, lo que me dice es reconocémelo ahora como ganancia. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que si yo, digamos, una renta la considero incobrable, finalizado el juicio de desalojo y cobro de pesos, me la puedo descontar, si en algún momento se genera un recupero de incobrables, como dice acá la Filmina, cuando se recuperan créditos tratados impositivamente como incobrables, corresponde declararlo como ganancia en el año en que tal hecho ocurra, o sea, lo percibido. En 2025 lo declaré incobrable, me lo puedo descontar. En 2026 vino esta persona porque consiguió plata y me dijo, mira, quiero que terminemos bien, vengo y te lo pago. Hay un recupero incobrable. Bueno, en este ejercicio lo debo reconocer e incluir como renta grabada de primera categoría. ¿Sí? Exacto, exacto. Es una excepción al criterio del devengado. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, a ver, la regla general del criterio de imputación de renta de primera categoría es el devengado. Quiere decir que yo debo reconocer la renta en concepto de alquileres o arrendamiento a medida que se va generando, independientemente de si me pagan o no me pagan, o me pagan por adelantado. Pero está la excepción a ese criterio del devengado, por ejemplo, en el caso de que se generen deudores incobrables o recupero incobrables. ¿Por qué? Porque si se generan deudores incobrables, yo tengo la posibilidad de que así como lo reconocí como ganancia, poder deducirlo, y cuando hay un recupero de incobrables es algo que yo estoy percibiendo, ¿sí? Y se rompe con la regla general del criterio de imputación del devengado. ¿Exacto? Bien. Perfecto. Eso por un lado, renta de primera categoría, como dijimos, la renta típica característica de primera categoría es todo lo que tiene que ver con alquiler de inmuebles urbanos o arrendamientos rurales. También lo que la ley dice, esto lo voy a leer, pero no voy a explicar mucho porque no voy a entrar en detalle, que también se considera renta de primera categoría cualquier especie de contraprestación que se reciba por la constitución a favor de terceros de derechos de usufructo, uso, habitación, anticresis, superficies u otros derechos reales. De esto no voy a entrar mucho en detalle, simplemente, digamos, como nota de color, lo que les puedo aclarar es que, digamos, en la renta de primera categoría no solamente se contempla la renta proveniente de alquileres, sino que muchas veces existen distintos tipos de figuras, ¿sí? Figuras reconocidas por el derecho privado, figuras que tienen nombres como uso, usufructo, habitación, anticresis, como bien dice ahí, que son usos que yo le puedo dar a mi inmueble, yo como propietario, por la cual yo, por ese uso, usufructo, habitación o anticresis, yo puedo pactar un precio a cambio. Bueno, ese tipo de figuras que se pueden llegar a pactar y contemplar, en el caso de que existe un contrato de ese tipo, también se va a cuantificar y también se va a considerar como una renta de primera categoría. No vamos a entrar en mayor detalle, porque lo típico y característico que vamos a ver, por lo menos acá, tiene que ver más con alquileres, arrendamientos, u otra cosa que vamos a ver a continuación. Pero sí sepan que existe esta figura y también esto, como la ley lo indica taxativamente, lo contempla y lo considera como renta de primera categoría. ¿Sí? Algo que sí es importante, por ejemplo, es lo que dice el artículo 47, que es lo que tenemos acá. El artículo 47 nos dice, también se considera renta de primera categoría y por ende el contribuyente lo debe incluir como una ganancia grabada, los contribuyentes que transmitan
gratuitamente la nuda propiedad del inmueble, ¿sí? Yo le cedo, o sea, esto muchas veces sucede, por ejemplo, con los contribuyentes le ceden a los hijos, ¿no? El contribuyente transmite gratuitamente la nuda propiedad del inmueble, cede en vida la propiedad de un inmueble, pero conserva para sí el derecho a los frutos, uso o habitación. Deben declarar las ganancias que les produzca la explotación o el valor locativo según corresponda, sin deducir importe alguno en concepto de alquiler o arrendamientos, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Fíjense, es una renta en realidad presunta, porque acá lo que está queriendo decir es, si yo como un contribuyente, ejemplo típico, muchas veces sucede que un contribuyente, una persona, es titular de un inmueble, entonces lo que hace es, bueno, mira, yo te cedo la propiedad a los hijos, ¿no? Yo te cedo la propiedad, el inmueble es tuyo, pero mientras yo esté en vida, ¿sí? Me reservo el uso, ¿sí? El uso del mismo. Entonces, una vez que yo me muera, sí, tomá, vos podés hacer uso del mismo. Mientras tanto, simplemente sos un propietario. Acá lo que me dice la ley es, bueno, si vos tenés esa posibilidad, yo, digamos, vos cedes, ¿quién lo hace? Esto, no sé, encuentren a alguien. Esto es el deber ser y lo que la ley dice. La ley lo que dice es, si vos estás cediendo la propiedad de un bien, ¿sí? Pero estás haciendo uso del mismo digamos, y no tenés necesidad de venderla ni nada, es porque en definitiva vos tenés cierta capacidad contributiva encubierta. Entonces lo que hace la ley es como estipular, como por así decirlo, un valor locativo y decir, bueno, a ver, yo te voy a hacer pagar por eso que vos estás cediendo gratuitamente, por así decirlo, vos le estás cediendo a tus hijos gratuitamente la propiedad de un inmueble, yo te voy a establecer un valor locativo, es decir, si vos esa casa la tuvieses que alquilar, ¿por cuánto la alquilarías? No sé, por 200.000 pesos al mes. Bueno, esos 200.000 pesos al mes, por 12 meses que tiene el año, me lo vas a reconocer como una ganancia grabada. Y vos decís, pero ¿por qué si nunca me va a ingresar ese dinero? Es un valor locativo. Es lo que en la ley de ganancias van a encontrar muchas veces como renta presunta. Es una renta que, bueno, ustedes van a decir, es injusto, pero es lo que establece la ley. Es una renta presunta. ¿Por qué? ¿Qué dice el fisco? Si vos realmente tenés la posibilidad de ceder la propiedad gratuita de un inmueble, es porque vos, de alguna manera, también podrías hacer otra cosa, pero elegí hacer esto. Tener una capacidad contributiva encubierta. Yo te grabo con un valor locativo. Fíjate en el mercado a cuánto se podría alquilar esta casa y vos lo tenés que declarar como una renta grabada. Medio loco, ¿quién lo hace? No conozco a nadie que lo haga, ¿sí? Pero el deber ser la ley me dice, bueno, si vos cedés gratuitamente la propiedad de un inmueble haciendo uso, digamos, haciendo vos uso del mismo mientras estés en vida, bueno, la ley te dice, bueno, vos por eso tenés que reconocer, bueno, a ver, si vos alquilases esto en el mercado, ¿a cuánto lo alquilarías? Bueno, reconocémelo como renta grabada. Vos tenés una renta encubierta y tenés que tributar sobre eso, ¿sí? Está contemplado dentro de la ley, para que sepan. Hay algo parecido a esto, que Profe, ahí entonces es donde se saca la ganancia neta presunta por el valor locativo. ¿Cómo? Lo de la ganancia neta presunta, ¿se vincula con esto que estás diciendo o no? O sea, esta es parte de una, Lo del valor renta locativo, presunta ¿Cómo? Esta es una renta presunta que se encuentra dentro de la primera categoría en el caso de que yo como contribuyente ceda gratuitamente la propiedad de un inmueble conservándome el uso de habitación para mí. ¿Eso me decís? Sí, pero cuando yo hago esa liquidación de ganancia, digamos, esa neta presunta, como Claro, tengo que hacer. sí. Ah, bien. Sí. Es lo que no me... Y después también hay un caso similar a este, que tienen que lo busco en la filmina, hay un caso similar a este de otro tipo de renta presunta en la primera categoría. Esperen que vamos a ir por acá. Acá, hay otra renta presunta, ahora volvemos a lo otro. Acá hay un valor locativo que está contemplado en el artículo 44, que fíjense lo que dice acá, también es otro tipo de valor locativo, dice, también se debe considerar como renta de primera categoría el valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. ¿Me siguen? Fíjense lo que dice, el valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. Quiere decir, más allá de la casa que yo tengo, la cual vivo normalmente, tengo una casa en Mar del Plata, ¿sí? Y esa casa me dice, ¿vos qué hacés? ¿La alquilás? ¿La alquilás? No, la tengo porque yo en el verano, vamos a probar, la alquilo durante el invierno y en el verano la ocupo para recreo, veraneo u otro fin. O sea, cuando voy yo, la ocupo yo. Bueno, aquí lo que me dice es, bueno, si vos es ese inmueble que tenés, que no es tu casa habitación, ¿sí? Sino otro inmueble más allá de tu casa habitación, tenés un inmueble
Durante el tiempo, o sea, si vos el inmueble lo alquilás, sabemos que el alquiler de inmueble es una renta de primera categoría. Pero si hay algún momento en el cual ese inmueble que vos tenés, no casa-habitación, sino un recreo para ir, descansar, recreo, veraneo u otro fin semejante, vas y lo ocupás vos, por ese tiempo que lo ocupás, también tenés que reconocer un valor locativo presunto, que es una renta agravada de primera categoría. ¿Y cómo me dice AFIP? Claro, tenés que reconocerme una ganancia, porque hay una ganancia cubierta, me tenés que tributar sobre eso. ¿Y cómo es esto? Vamos a suponer, tengo un departamento en Mar del Plata y yo todos los meses de enero me voy a Mar del Plata. Bueno, por ese mes de enero yo debo reconocer una ganancia grabada de primera categoría. ¿Cómo hago? Bueno, si yo tuviese que alquilar ese inmueble, ¿a cuánto lo alquilaría? Por decir algo, no sé, 1 millón de pesos al mes. Bueno, pero no hay un inquilino, estoy yo. Lo vas a reconocer como una renta grabada. Sí, porque el fijo que me dice, si vas vos a ocuparlo, es porque no tenés la necesidad de alquilarlo. Es un costo de oportunidad. O lo alquilás o lo ocupás vos. Si vos lo podés ocupar es porque no tenés la necesidad económica. Tributame sobre eso. ¿Sí? Ese es el valor locativo o presunto. ¿Quién lo hace? No conozco quién lo haga. No conozco quién lo haga. Pero si el fijo quiere ir y detectarlo y me lo quiere reclamar, está en lo cierto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una renta presunta, una renta locativa, en donde el fisco dice, vos, a ver, tenés ese inmueble que no es tu casa habitación, lo podés alquilar, no lo alquilás, lo ocupás vos, no hay una renta presunta. Es un artículo que está dentro de la ley que me dice que es renta agravada. ¿Sí? De la misma manera, fíjense el inciso que sigue, también debo reconocer como renta de primera categoría el valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. ¿Qué es esto? Si yo también cedo el uso de un bien inmueble en forma gratuita, le digo a un sobrino, che, anda a usar mi departamento para ir a estudiar a La Plata, ah, listo, perfecto, se lo cedes gratuitamente a tu sobrino o a X persona, me olvido, o a X persona, en vez de alquilarlo, listo, no hay ningún problema, pero vos me tenés que reconocer eso como una ganancia grabada, porque es costo de oportunidad, o lo alquilás o lo cedés gratuitamente, o lo alquilás o lo usás vos para recreo, veraneo o fines semejantes. Ese tiempo que el inmueble esté cedido gratuitamente, vos decís, bueno, a ver, ¿a cuánto lo podía haber alquilado? A 400.000 pesos al mes, listo. Por los meses que estuvo cedido gratuitamente y lo ocupó tu sobrino, vas a reconocer una ganancia bruta, grabada de primera categoría, que nunca me va a implicar un ingreso de dinero, pero por eso yo voy a tener que tributar. ¿Sí? Esos son los valores, digamos, locativos o presuntos, digamos, por medios psicológicos. No conozco. Rentas psíquicas, le llaman algunos, o sea, son rentas presuntas, y la ley me dice, bueno, es un costo de oportunidad, me quieren grabar como el costo de oportunidad, es el costo por no alquilarlo, y bueno, como no tengo la necesidad económica, lo ocupo yo. Bueno, te grabo eso. Te grabo tu... Profe, una consulta. Sí. ¿El precio lo pone AFIP, digamos? O... El precio, o sea, AFIP lo que me sugiere es, mira, primero lo tenés que declarar, y si lo vas a declarar, en realidad vos lo que tenés que ver es a cuánto está en el mercado ese tipo de alquileres de esos bienes inmuebles en esa zona. Normalmente, si AFIP lo quiere determinar, lo que va a hacer es consultar en el mercado, por ahí a través de una inmobiliaria, ese tipo de departamentos con esas características, o esa casa con esas características en esa zona, a cuánto se alquilaría por mes. Esa sería la manera. ¿Quién lo hace? No conozco quién, pero bueno. Si AFIP me lo quiere reclamar, si AFIP se pusiera a trabajar y se arremangara, podría recaudar un montón por este lado, pero no lo ha hecho, porque además es algo que parece injusto, pero bueno, está contemplado la ley, si quieren recaudar lo pueden hacer. Está contemplado la ley, mientras no se derogue el impuesto. Es engorroso, pero si tienen ganas de recaudar lo pueden hacer. Pasa que me parece que no hay muchas ganas de remangar. Normalmente no hay ganas de remangarse sobre hechos reales, menos sobre hechos presuntos, pero bueno, eso es un tema aparte. Nada, el artículo existe, en definitiva. ¿Sí? Bueno. O sea, en realidad más que multa lo que van a hacer es, te van a intimar para que vos rectifiques la declaración jurada, reconozcas la ganancia que no reconociste, y no solamente la ganancia más los intereses. El fisco va a tener 5 años para poder reclamarte y decir, bueno, lo que no tributaste, tribútame ahora, por el capital más los intereses. ¿Sí? Y multa te puede llevar a cobrar por omisión de impuestos. ¿Sí? Eso ya es algo más de procedimiento. ¿Sí? ¿Está? Bueno, me voy y son las 5:05 y quiero avanzar, así podemos ver en cuestión practiquito. Entonces, esos son otros ejemplos de renta de primera categoría. También, y esto es muy importante, también se considera renta de primera categoría. Fíjense acá, lo voy a leer. No lo voy a leer. Se lo voy a decir yo con mis palabras, porque me aburre mucho leer la filmina. La filmina tiene usted para leer el fin de semana.
Renta de primera categoría, me dice acá. También se considera renta de primera categoría que las mejoras, ¿sí? Es decir, a ver, yo como inquilino en un contrato tengo establecido un valor de alquiler o un valor de canon, ¿sí? Valor de alquiler o valor de canon que uno pacta mes a mes. Pero al mismo tiempo puede suceder, que muchas veces ocurre, que los inquilinos lo que hacen es introducir mejoras a los inmuebles, ¿está? Primero y principal, lo que tenemos que tener en cuenta es que no todo arreglo que a un inquilino se va a contemplar como una mejora. Una cosa es un mero gasto de mantenimiento, ¿sí? Y otra cosa es una mejora, ¿está? ¿Cómo hacemos para diferenciar que un gasto de mantenimiento y una mejora? A veces es simple identificarlo, porque yo puedo decir, bueno, a ver, yo como inquilino, vamos a suponer, no sé, decidí pintar la casa porque quería pintarla. Bueno, eso muchas veces es un gasto de mantenimiento. O decidí, por ejemplo, no sé, reparar una gotera. Eso por ahí muchas veces es un gasto de mantenimiento. A decir, bueno, no, yo como inquilino, mira, necesito construir un baño afuera. Bueno, y a veces cuando ya nos metemos en una cuestión ya de construcción, entramos en la duda si es un gasto de mantenimiento o es una mejora. Y es importante saber diferenciar estas dos cuestiones, si lo que está realizando el inquilino es un gasto de mantenimiento o es una mejora. ¿Por qué? Porque en el caso, ¿sí? En el caso de que un inquilino introduzca una mejora, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en definitiva en la práctica? También con los gastos de mantenimiento. Que el propietario te diga, ah, bueno, bárbaro, buenísimo, lo que haces, no te reconozco un peso, ¿sí? O que te diga, bueno, no, sí, vamos mitad y mitad, o te reconozco todo. O sea, hay muchas posibilidades, ¿sí? Lo que la ley de ganancias me dice es, en el caso de que un inquilino introduzca en el inmueble que está alquilando una mejora, ¿sí? En la medida que esa mejora que introduce el inquilino, el propietario no me la devuelva, ¿sí? No la devuelva, o sea no indemnizable, dice la ley, esa mejora también la debemos considerar como una ganancia gravada. Yo como propietario alquilo un inmueble, el inquilino me introduce una mejora, sí, una mejora de, vamos a ver, no sé, 5 millones de pesos, perfecto, haz lo que quiere, inquilino, yo no te devuelvo un peso, o sea, 0% indemnizable, no te devuelvo nada. Lo que AFIP me dice es, ARCA me dice, bueno, está perfecto, vos no devolvés nada al inquilino, pero la parte de la mejora que vos no le indemnizás, a vos te representa un mayor valor en tu inmueble. Entonces, esos 5 millones de la mejora, vos lo vas a tener que considerar y sumar como una renta gravada de primera categoría, ¿sí? O sea, también se debe considerar y sumar como renta gravada de primera categoría el valor de las mejoras que el inquilino introduce en la medida que el propietario no esté obligado a indemnizar. Si el inquilino realiza la mejora, pero el propietario después le devuelve todo, ya está, esa mejora no es ganancia gravada, ¿está? Porque ¿cómo va a ser ganancia gravada si el propietario se lo está devolviendo? ¿Sí? Pero si el propietario le devuelve todo, no es ganancia gravada. Y si va en mitad y mitad, vamos a suponer que el propietario le dice, bueno, está bien, vamos a mitad y mitad. Vos invertís 5 millones, 2 millones y medio invertí vos, yo te devuelvo 2 millones y medio. Bueno, la parte no indemnizable, para mí como propietario es ganancia. ¿Por qué? Porque era lo que puso el inquilino que yo no iba a devolver. O sea, estoy ganando, está ganando valor mi propiedad. ¿Está? Entonces, también debo sumar y debo considerar como ganancia gravada de primera categoría las mejoras introducidas por el inquilino en la medida que el propietario no esté obligado a indemnizar. ¿Está? En la medida que el propietario no esté obligado a indemnizar. ¿Está? Y ustedes me dirán, ¿y cómo se va a reconocer esta renta? Vamos a suponer, no sé, vamos a suponer que es una mejora, en vez de 5 millones, hace una mejora de, no sé, 20 millones. La pregunta es, ¿tiene que imputar? Vamos a suponer, hace una mejora de 20 millones. Yo como propietario no le reconozco nada, no le indemnizo nada. ¿Tengo que reconocer los 20 millones como una ganancia gravada en ese ejercicio o cuándo? La ley lo que me dice es, bueno, mira, lo que se va a tomar como consideración de cuándo yo el valor de la mejora lo voy a considerar como una renta gravada de primera categoría, va a depender de qué, de cuándo se habilite la mejora y cuándo finalice, ¿sí? Y cuándo finalice el contrato de alquilar. Normalmente se va a prorratear entre los meses que haya entre la habilitación de la mejora y el fin del contrato de alquilar. ¿Sí? Seguramente, si yo estoy alquilando y se me está por vencer el contrato, no vaya a introducir una mejora. Seguramente yo como inquilino la mejora la voy a introducir para poder hacer uso de la misma. Voy a dejar que pase tiempo. Entonces, de esa manera, ¿qué ocurre? La ley me dice, bueno, reconoce esta mejora como ganancia gravada, pero la vas a poder prorratear en la cantidad de meses que haya entre el mes de la habilitación de la mejora y el fin del contrato. ¿Sí? Ejemplo, yo empecé a alquilar un inmueble en el año 2025 hasta el año 2028.
Ni bien empecé a alquilar, hice una mejora, ¿sí? La mejora se habilitó hoy, en abril 2025. Invertí 10 millones de pesos. El fisco me dice, bueno, el propietario no te devuelve nada. Tiene que reconocer estos 10 millones como renta gravada de primera categoría. Todo en 2025 no. Lo va a poder prorratear. ¿Cómo? ¿Cuándo se habilita? Ahora, abril 2025. ¿Cuándo termina el contrato? En 2028. Bueno, contá la cantidad de meses que haya entre abril 2025, que es el mes de la habilitación, y el fin de contrato 2028, fíjate la cantidad de meses que haya y prorratealo por la cantidad de meses que sean, ¿sí? Entonces, de esa manera, va a haber parte de la mejora reconocida como ganancia grabada en 2025, parte del valor de la mejora reconocida como ganancia grabada en 2026, 2027 y 2028. ¿Me siguieron en teoría, más allá de que puede ser un ejemplo práctico? ¿Está? Mejora introducida por el inquilino. En la medida que no sea indemnizable por el propietario, se reconoce como ganancia grabada. ¿Cuándo? En forma prorrateada, según la cantidad de meses que transcurran entre el mes de la habilitación de la mejora y el fin del contrato de alquiler. ¿Sí? Bien. Sigo. Bueno, ahí hice un resumen de estas dos filminas, después igual las filminas las pueden leer. Bueno, después hay otra cuestión también importante, que también se considera ganancia de primera categoría. Quiero terminar con la renta bruta, así paso a las deducciones y podemos pasar al práctico, que tiene que ver con, bueno, hasta ahora dijimos, se considera renta de primera categoría. Lo pactado en dinero o en especie, ya sea por alquilar inmuebles urbanos o inmuebles rurales. También se considera renta de primera categoría, dijimos, las mejoras introducidas por el inquilino en la medida que el propietario esté obligado a indemnizar. Se considera también renta de primera categoría algunas rentas presuntas, como son valores locativos, en el caso de que yo, por ejemplo, no sé, ceda en forma gratuita el uso de un inmueble o use para recreo veraneo un inmueble propio, se considera renta de primera categoría. También se consideran renta de primera categoría, y la vamos a sumar dentro de la renta bruta de primera categoría, fíjense acá lo que dice el artículo 44, inciso D, la contribución directa o territorial y otros gravámenes que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo. Y me dice, deben ser gastos que de no abonarlos el inquilino, el propietario debiera abonarlos igualmente aún sin estar alquilado él mismo. Representan un mayor alquiler para el propietario. ¿Qué significa esto? Muchas veces sucede que los contratos de alquiler, además de pactar un valor de alquiler o canon a pagar por mes, ¿qué pasa? Se pactan otras cosas, ¿sí? Van a ver cuáles son los gastos y los impuestos y las tasas municipales y las contribuciones que tiene este inmueble, ¿sí? Porque un inmueble va a tener obligaciones, obligaciones impositivas a nivel provincial muchas veces y a nivel municipal. Muchas veces sobre los bienes inmuebles que tenemos. Bueno, tenemos impuestos provinciales, como es el impuesto inmobiliario, tenemos tasas municipales. Entonces, ¿qué pasa con esos impuestos? ¿Qué pasa con esas contribuciones y esas tasas? Bueno, en los contratos se pacta si esos impuestos o esas tasas o esas expensas a veces están a cargo del inquilino o están a cargo del propietario. Si las contribuciones o los impuestos o las tasas municipales ¿están a cargo del propietario? Nada. En todo caso, para el propietario representará un gasto que se lo va a poder deducir como una deducción de primera categoría. Ahora, si en el contrato se pacta que ese tipo de impuestos, contribuciones o tasas, que en definitiva son impuestos o tasas que, por así decirlo, de no abonarlas el inquilino, la tiene que abonar el propietario. La tiene que pagar el inquilino, eso también se considera una renta de primera categoría, porque es como si, bueno, a ver, ¿cuánto te sale a vos alquilar? Vamos a suponer que se pacta que el impuesto inmobiliario lo tiene que pagar el inquilino. Bueno, el inquilino no tiene que pagar solo el monto del alquiler, el canon, vamos a suponer 400.000 pesos. También tiene que pagar el impuesto inmobiliario. Bueno, es como por ahí dice acá, representa un mayor alquiler. Para mí también, o sea, estoy pagando como un mayor alquiler. ¿Está? Entonces, no solamente vamos a sumar como parte de la renta bruta de primera categoría la sumatoria del alquiler que debo abonar por mes, sino también todos los impuestos, tasas o contribuciones que como inquilino yo estoy obligado a abonar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para el propietario también es una ganancia. ¿Sí? El propietario no lo paga, lo termina pagando el inquilino. Bueno, es dinero que en definitiva le significa al propietario una ganancia. Eso también es ganancia grabada de primera categoría. ¿Sí? ¿Me sigue la idea, más allá de que acá tengan acá las femeninas, por qué se considera una ganancia grabada? O sea, porque lo termina pagando el inquilino, es como la mejora. Bueno, él la termina pagando, no la pago yo, para mí es una ganancia. ¿Sí? Y además que para mí es una ganancia, en la misma ley me lo está indicando. ¿Está bien? Bien.
Sigo, valor locativo, otras cuestiones. Sublocación no lo vamos a hacer. Esto tampoco. Esto no. Bueno, toda la parte subalquilar no lo vamos a tener en cuenta. No, la parte de sublocación no vamos a entrar en detalle de la sublocación. No. Sublocación, chau, forma de determinación tampoco, si hablando de sublocación. Bueno, eso en primer término. Entonces, hasta ahora, todo esto que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? El alquiler de un inmueble urbano, el alquiler de un arrendamiento rural, las mejoras introducidas por el inquilino, los impuestos, tasas o contribuciones a cargo del inquilino, ¿qué más? Bueno, los valores locativos son todas rentas brutas de primer categoría. Ahora bien, además, o sea, de tener que determinar la renta bruta de primera categoría, nosotros también vamos a tener las deducciones propias de la primera categoría, ¿sí? Nosotros también vamos a tener deducciones típicas y específicas de la primera categoría, o sea, deducciones que estén directamente vinculadas con alquilar un inmueble. Y la ley me las va enunciando. Más allá de que la ley me las enuncie, uno tiene que pensar en, bueno, al alquilar un inmueble, ¿cuáles son los gastos típicos vinculados con un inmueble que uno tendría derecho a deducirse? En definitiva, hay una regla general de deducción del gasto en el impuesto a las ganancias que me dice, todo gasto que sea necesario para obtener, mantener o conservar la renta gravada es un gasto deducible. Bueno, ¿cuáles son los gastos típicos que yo puedo tener por tener un inmueble? Entonces la ley me da algunos ejemplos y me dice, son deducciones típicas de la primera categoría, ejemplo, los impuestos y tasas que gravan el inmueble, estén pagos o no. Y me dice, contribución inmobiliaria, gravámenes análogos, gravámenes municipales, etcétera. ¿Sí? Es decir, todos aquellos, o sea, por tener un inmueble, como les dije yo recién, hay impuestos y tasas municipales y provinciales que recaen sobre el inmueble, ¿sí? Entonces, yo voy a ver entre el 1 de enero y el 31 de diciembre cuáles son los impuestos y las tasas y los impuestos análogos que recaen sobre el inmueble que se generaron y que se devengaron. Independientemente si se pagaron o no. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Yo corro por el criterio de imputación del devengado. No me importa si se pagó o no se pagó. De la misma manera que la renta bruta no me interesa si se cobró o no se cobró. Yo, todos impuestos que recaen sobre el inmueble, yo me lo puedo deducir. Son deducciones típicas de la primera categoría. ¿Sí? Bien, esos son ejemplos de deducciones típicas de la primera categoría. Otra deducción también muy importante de la primera categoría, y yo acá me detengo porque es muy importante, que es lo que tenemos acá en la filmina, tiene que ver con la amortización, ¿sí? Una deducción típica y característica que muchas veces nosotros, cuando tenemos que determinar una renta de primera categoría, no nos podemos olvidar, tiene que ver con las amortizaciones. Ustedes ya vienen, digamos, de haber visto contabilidad y saben que en contabilidad, cuando uno, digamos, tiene muchas veces un bien de uso, ¿sí? Los bienes de uso, ¿qué particularidad tienen? Que se amortizan, que se deprecian, que se desgastan. Y contablemente esa amortización, esa depreciación, ese desgaste, ¿cómo se reconoce en la contabilidad? Como un resultado negativo, o sea, es algo que hace que mi, digamos, resultado económico vaya a disminuir. Bueno, impositivamente esa lógica también se aplica para el impuesto a la ganancia, es decir, bueno, así como yo tengo un inmueble que me genera una ganancia bruta, grabada, que la voy a reconocer, al mismo tiempo este inmueble se desgasta, se amortiza, si se deprecia. Bueno, impositivamente la ley de ganancias me da la posibilidad de que yo lo pueda amortizar y todos los años pueda reconocer como una deducción típica de la primera categoría esa amortización, esa depreciación, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la particularidad que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista impositivo respecto de las amortizaciones? Porque, digamos, decir que una amortización es deducible no dista mucho de lo que ya saben de contabilidad. Sí, una amortización es un resultado, digamos, negativo en contabilidad. Impositivamente, la amortización o el desgaste del inmueble yo me lo puedo deducir. ¿Qué es lo que impositivamente tenemos que tener en cuenta? Impositivamente, lo que la ley define es cómo debo amortizar y cuál es la vida útil del inmueble. Porque más allá de lo que ustedes vengan haciendo contablemente, la ley de ganancias es un camino aparte. Y yo cuando tengo que liquidar el impuesto a las ganancias, no me tengo que basar en lo que vengo haciendo en la contabilidad, sino que me tengo que basar en lo que me dice la ley de ganancias. ¿Y qué me dice la ley de ganancias? La ley de ganancias me dice, vos, si tenés un inmueble que lo alquilás o lo arrendás, te vas a poder deducir la amortización, la depreciación. ¿De qué manera? Hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones. Primer punto,
Desde el punto de vista impositivo, yo tengo un inmueble. Normalmente cuando yo tengo un inmueble, parte de ese inmueble es terreno y parte del inmueble es construcción, es edificación. Bueno, si yo tengo un inmueble, ya sea que se trate de una casa o se trate de un departamento, solo vamos a amortizar la parte construida, la parte edificada. La parte del terreno, desde el punto de vista impositivo, no se amortiza, no se desgasta. ¿Por qué? Porque impositivamente el legislador considera que la tierra, el terreno, no se desgasta, siempre tiene el mismo valor. Entonces, la primera cuestión que yo tengo que tener en cuenta es que cuando yo tenga que amortizar y calcular cuánto se amortiza anualmente un inmueble para poder descontármelo como una deducción de la primera categoría es, bueno, este es el inmueble, perfecto. ¿Qué valor tiene el inmueble? 10 millones de pesos. De esos 10 millones, ¿cuánto es terreno y cuánto es construcción? Porque yo cuando vaya a amortizar, amortizo siempre sobre lo edificado, lo construido, nunca sobre el terreno. El terreno no se amortiza. Entonces yo tendré que ver, bueno, de esos 10 millones, ¿cuánto es edificio, cuánto es terreno? ¿De dónde saco esto normalmente en la práctica? ¿Y qué me sugiere la ley? Me dice, muchas veces esto sale de la propia escritura. La escritura translativa del dominio, cuando yo compro un inmueble, muchas veces la escritura me dice, bueno, esta casa o este departamento, de estos 10 millones, vamos a ver, no sé, 8 millones es la parte de la obra, 2 millones la parte del terreno. Perfecto, sobre la parte de la obra, que son 8 millones, eso voy a amortizar, eso voy a depreciar, ¿sí? Muchas veces lo saco de la escritura. ¿Qué pasa si estoy en un caso de un inmueble en donde no tengo escritura, o la escritura desapareció, o tengo escritura, pero la escritura no me dice nada con respecto a cuánto es la parte de la obra y cuánto es la parte del terreno? Bueno, tengo otro valor de referencia que tiene que ver con el avalúo fiscal, ¿sí? ¿Qué es el avalúo fiscal? El avalúo fiscal es un avalúo que normalmente determinan los organismos provinciales. Por ejemplo, en nuestro caso, el caso de Provincia de Buenos Aires, lo determina ARBA. El avalúo fiscal es un avalúo que, cuando uno, por ejemplo, va a obtener, vamos a suponer, un impuesto inmobiliario, que es un impuesto provincial, en nuestro caso determinado por ARBA, va a definir el avalúo fiscal. En ese avalúo fiscal nosotros podemos definir cuánto es la parte del terreno y cuánto es la parte edificada. Entonces, si tengo escritura, me baso por la escritura. Primer punto. No tengo escritura, acudo a la segunda herramienta, avalúo fiscal. Me voy a un impuesto inmobiliario y me fijo en el impuesto inmobiliario qué me dice el avalúo fiscal con respecto a cuánto es construcción y cuánto es terreno. ¿Por qué? Porque solo voy a amortizar la parte edificada, la parte del terreno no, ¿sí? Y ustedes me dicen, no tengo nada, no tengo ni escritura ni tengo avalúo fiscal. ¿Qué se hace? Bueno, se practica, por así decirlo, un justiprecio y por usos y costumbres se dice, bueno, si no tenés nada de eso, se fija una regla general y se dice, si lo que tenés es un departamento, se define un 80-20. O sea, se define que normalmente, en términos generales, un 80% es la parte construida, un 20% es la parte del terreno. El 20% no lo amortizas, el 80% sí, si es un departamento. Si es una casa, la ley me dice un 66% se considera que es lo construido, la diferencia es terreno. ¿Por qué? Porque las casas tienen más terreno, tienen patio, en fin. ¿Sí? Pero eso me lo define la ley. ¿Tá? Entonces, ¿cómo determino cuánto es lo edificado y cuánto es lo del terreno? Por escritura. Si no tengo escritura, por el avalúo fiscal. Si no tengo avalúo fiscal, por lo que me dice la ley. ¿Qué me dice la ley de los usos y costumbres? Bueno, si es un departamento, 80-20. Si es una casa, un 66% lo edificado y un 34% el terreno. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo voy a ver qué proporción es lo edificado, qué proporción es el terreno. ¿Por qué vuelvo a lo mismo? Porque solo amortizo la parte edificada. ¿Sí? Una vez que digo, bueno, de todo esto, esta es la parte edificada, esto es lo que voy a amortizar. ¿Por cuánto amortizo? Bueno, contablemente hagan lo que quieran. Impositivamente, la ley me dice de distintas maneras lo mismo. La ley me dice que la amortización de los inmuebles, de la parte edificada, es de un 2%, no hay problema. La amortización es de un 2% anual. ¿Sí? Entonces, la amortización de los inmuebles es una amortización del 2% anual. O dicho de otra manera, la ley también lo que me dice es que los inmuebles tienen una vida útil de 50 años. Entonces, decir impositivamente que la vida útil de un inmueble es de 50 años, es lo mismo que decir, bueno, cuando lo vayas a amortizar, vas a decir, valor del inmueble, solo la parte edificada, de esa parte edificada, dividirlo por 50 años. O lo que es lo mismo, amortizarlo por el 2% anual. ¿Me siguieron?
No, porque lo que se hace es, del 100% dividido 50 años que tiene, 2% anual. O sea, de ahí sale el 2%. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hacer lo que quieran, es lo mismo. Pueden decir la vida útil es de 50 años o bien que la amortización anual es del 2%. ¿Me siguen? Bien. Esperen que estoy simplemente atenta al chat solo porque tengo una bebé que me requiere y por ahí tengo que salir corriendo, pero está todo bien. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Amortizo solamente la parte edificada, la parte construida, solamente el 2%, y por una vida útil de 50 años, ¿sí? Y una cuestión más, y voy a ver si paso directamente al práctico, porque si no me voy a ir como un montón. Sí, porque esto es así. Sí, voy a poder, aunque se quiere terminar la primera parte del práctico. Una cosita más es esto, bueno, a ver. Yo lo voy a poder, yo voy a poder amortizarlo, ¿sí? Voy a amortizar la parte edificada y construida, considerando que la vida útil es de 50 años o el 2% anual. Perfecto. Ahora, ¿cuándo se inicia la amortización? Si bien a mí me dice la ley que la amortización es una amortización anual del 2%, hay que tener en cuenta que también impositivamente, ¿sí? La amortización siempre hay que hacerla en forma trimestral, ¿sí? ¿Por qué hay que tener en cuenta esto de la amortización trimestral? Porque me dice, un inmueble, ¿sí? Yo lo voy a amortizar desde el momento en el cual el inmueble está afectado a la actividad gravada, ¿sí? Si el inmueble no está afectado a la actividad gravada, o sea, es un inmueble que no me genera renta, no es amortizable. Para ser amortizable tiene que estar afectado a la ganancia gravada. Y no lo voy a... Vieron que, por ejemplo, ustedes en contabilidad veían, por ejemplo... creo que algo así en contabilidad, porque la verdad estoy con muy positivo. En contabilidad era, por ejemplo, se amortiza año de alta y no año de baja. Muchas veces se ve esa regla o no. Estoy loca, chicos. Muchas veces, bueno, cuando hay que amortizar, muchos dicen, o sea, contablemente muchas veces la amortización es anual, o sea, es anual, entonces se amortiza el año de alta completo, o sea, por más que vos compres un bien el 1 de enero o el 31 de diciembre, cuando vos lo vas a amortizar, lo amortizás por año de alta completo, ¿sí? No es que se proporciona. Y cuando lo vas a vender, ese año no se amortiza. Bueno, impositivamente, si bien nosotros decimos que la amortización es una amortización del 2% anual, en realidad, para cuantificarlo correctamente, impositivamente las amortizaciones se computan en forma trimestral, por trimestres. Entonces, cuando tengamos que calcular una amortización desde el punto de vista del impuesto a las ganancias, vamos a, en vez de hablar de años, vamos a hablar de trimestres. Entonces vamos a decir, recordar, un año tiene 4 trimestres. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Vamos a trabajar con los 4 trimestres que tiene el año. ¿Por qué? Porque en vez de trabajar con años de alta completo, la ley de ganancias trabaja con trimestres de alta completo. Ejemplo, la ley me dice, bueno, vos vas a empezar a amortizar un inmueble no por año de alta completa, sino por trimestre de alta completo. Ejemplo, tengo un inmueble hace un montón de años, pero lo empiezo a afectar la ganancia gravada este año. Bueno, ¿pero cuándo? Tengo que ver en qué trimestre me cae. Porque ese inmueble va a ser amortizable a partir del trimestre de alta completo. Entonces yo digo, bueno, lo empiezo a alquilar el inmueble hoy, 11 de abril del 2025. ¿Sí? Entonces, si tengo que contar los trimestres, voy a decir, bueno, enero, febrero, marzo, primer trimestre, el inmueble no estaba afectado a la ganancia gravada. El primer trimestre el inmueble no era amortizable. Primer trimestre ya no lo amortizo. Lo estoy empezando a alquilar y afectar la ganancia gravada hoy, 11 de abril, el segundo trimestre del año. O sea que este inmueble, en este periodo en particular, 2025, se va a empezar a amortizar a partir del segundo trimestre, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O sea que por el año 2025 no se va a amortizar los 4 trimestres, se va a amortizar 3 trimestres, ¿sí? Entonces, estos son cálculos matemáticos, no es nada ingenioso que estoy agregando. Si la ley me dice que el inmueble tiene 50 años de vida útil, o lo que es lo mismo, se amortiza un 2% anual, yo digo, 2% anual, pero yo no quiero hablar de años, quiero hablar de trimestres. Ahora más no hablo más de años, hablo de trimestres. Digo, un 2% anual dividido 4 trimestres que tiene el año, ¿qué significa? Que por trimestre, trimestralmente, impositivamente hablando, por trimestre se amortiza un 0,5. 0,5 más 0,5 más 0,5 más 0,5. Conclusión, en este periodo 2025,
Como yo el inmueble lo empiezo a afectar en abril 2025, o sea, a partir del segundo trimestre, ¿sí? Yo lo voy a amortizar por 3 trimestres, ¿sí? O sea, 0,50 más 0,50 más 0,50, no lo voy a amortizar este periodo por el 2%, sino por el 1,5%. Solo este periodo. 2026, si vos desde el 1 de enero de 2026 hasta 31 de diciembre lo alquilaste siempre, quiere decir que durante todo el año lo afectaste a la actividad grabada, listo, ahí es un 2%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo afectaste los 4 trimestres. 0,5 más 0,5 más 0,5, listo, 2%. Pero cuando hay un periodo irregular, porque lo afectás en otro trimestre, tenés que tener en cuenta que es un 0,5, 0,5, es decir, lo mismo si vos decidís, vamos a poner el año que viene, desafectarlo, el trimestre en el cual se desafecta, ese trimestre no se considera a los fines de la amortización. ¿Sí? Cuando vos quieras. Cuando vos quieras. Totalmente, exacto. Yo acá porque justo vi 11 de abril y como que ya no tengo muchas luces y me copié eso. Si vos, como vos me decís, yo lo empecé a alquilar el 20 de marzo, o siendo mejor, el 31 de marzo, cuando finalice el primer trimestre, listo, lo amortizás todo el año, ¿sí? Porque caíste dentro del primer trimestre, ¿se entiende? Es desde el trimestre en el cual se comienza a afectar la actividad grabada, se toma trimestre completo, ¿sí? No es que se proporciona por mes, se proporciona por trimestres. Trimestre de alta completo, a partir del cual se comienza a afectar la actividad grabada, y el trimestre en el cual se desafecta, ese trimestre no se considera para seguir amortizando, ¿sí? Bien. Bueno. Acá sigo, amortización de la mejora. Bueno, después ya vamos a ver, no quiero agregarlo ahora porque son como muchas cosas. La amortización de la mejora, después lo vamos a agregar, o por ahí subo algún videíto de la clase que viene. No quiero agregarle más cosas porque tenemos que seguir con otras cuestiones. Bueno, y después, cuando terminemos el práctico, les voy a explicar esto de gastos de mantenimiento presunto y reales, ya lo vamos a ver. Me interesa poder seguir, o sea, ver un primer caso del práctico, que lo tienen solucionado ahí, pero por lo menos para que se vayan con una idea práctica, ¿sí? Hoy, a lo que lleguemos a ver. Práctico de primera categoría. Ahora lo voy a compartir. A ver. Acá está. Práctico de primera. En realidad en este práctico, a ver, yo descanso y me quedo tranquila en el hecho de que los prácticos están solucionados y están muy claros y demás, pero tampoco quiero relajarme en decir, ahí tienen los prácticos, mírenlos y nada más. Por lo menos 1 o 2 siempre me gusta ver. Y por lo menos encaminarlo en, bueno, es por acá chicos, después sigan ustedes. Este primer caso, fíjense que dice trabajo práctico de primera categoría, caso 1, tenemos un enunciado con un montón de datos. De estos datos que tenemos acá, lo que vamos a tratar de hacer es, con esta, digamos, explicación teórica, hoy me extendí mucho en teoría porque justamente esto no lo habían visto con Armán, la idea era resumir teoría y práctica. De todo esto que tengan acá, vamos a ir identificando. Obviamente, vamos a hablar de una renta de primera categoría y vamos a ir identificando de cada uno de estos conceptos qué me sirve para ir definiendo e ir cuantificando la renta bruta de primera categoría y qué de todo lo que tengo acá es una deducción de la primera categoría, cosa de determinar la renta bruta de primera categoría, las deducciones de la primera categoría y llegar de esa manera a la renta neta o ganancia neta de la primera categoría. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a ir leyendo el enunciado, vamos a ver de este enunciado que vamos viendo cómo vamos aplicando lo que les expliqué en teoría, tanto de renta bruta como de deducciones, y qué solución se me va proponiendo. Fíjense qué dice acá. La señora Bárbara Giacheri es titular de un inmueble en propiedad horizontal ubicado en la ciudad de Junín, que se encuentra alquilado y amoblado desde junio 2019, ¿sí? Me dice acá, el objetivo es 2020, ¿no? Tengo que ver algo. Sí, el objetivo de este práctico es determinar la ganancia de primera categoría del año 2020, ¿sí? Bueno, se los dice más adelante, pero yo ya se los voy diciendo ahora. Tenemos que determinar la renta de primera categoría del año 2020. Entonces nos dice que esta señora tiene un inmueble, este inmueble ya lo viene alquilando desde el año 2019, quien lo utiliza como casa habitación. Entonces acá lo que ya podemos empezar a reconocer es, che, mira, una persona que alquila un inmueble va a tener una renta de primera categoría. Lo que estamos liquidando es el año 2020, ¿sí? Entonces me dice, el alquiler total pactado asciende a 10.000
pesos por mes. ¿Tá? Estamos hablando del año viejísimo, esto está desactualizado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que yo cuando tenga que preparar la ganancia de primera categoría, la parte bruta en concepto de alquiler, ¿yo qué voy a tener que hacer? 10.000 pesos multiplicado 12 meses, y eso es parte de la ganancia bruta de primera categoría, ¿sí? Voy por el criterio de imputación del devengado. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que más adelante dice, al 31 de diciembre de 2019, repito, no estoy liquidando 2019, estoy liquidando 2020, el locatario debía los alquileres correspondientes a los meses de noviembre y diciembre. No me importa, en 2019 lo tuvo que haber reconocido como una ganancia grabada 2019. Lo que fue abonado en 2020, no me importa cuándo se abona, me importa cuándo se devenga. Con más 1.500 pesos por intereses por mora. Es decir, en el caso de que alguien como propietario cobre intereses al inquilino, esos intereses también se van a reconocer como una ganancia grabada de primera categoría. ¿Cuándo? Cuando se devengan, en todo caso, ¿sí? Claro, en realidad en ese caso, o sea, en ese caso hubo el interés. Primero, lo vas a reconocer como una ganancia de primera categoría, ¿por qué? Porque es un interés que se deriva directamente de un inmueble, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ¿cómo lo vas a reconocer? Fíjate que acá te dice, de estos 1.500 pesos, dice, de esos 1.500 pesos de interés, 800 se han generado desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31, hasta la fecha de cancelación de los mismos. Entonces ahí vos lo que vas a decir, bueno, a ver, esos intereses lo vas a reconocer como una ganancia grabada de primera categoría. ¿Cómo la vas a reconocer? Bueno, lo que se haya devengado durante el 2019, en 2019. Y los intereses que se hayan devengado en 2020, en 2020. ¿Sí? Eso también hay que reconocerlo como una ganancia bruta. Y a su vez dice, al 31 de diciembre de 2020 no se adeudaban alquileres. No me importa. O sea, desde el punto de vista impositivo, si se adeudan, si no se adeudan, si me pagan por adelantado o no, yo sé que tengo que ir por el criterio de imputación del devengado. Entonces, antes de ir con el enunciado, vamos a empezar a analizar la solución, porque si no son muchos datos, y fíjense que me dice la solución. Cuando yo tenga que determinar la ganancia bruta, me dice acá, se deben sumar varios conceptos. Dentro de los conceptos que se deben sumar, vamos a sumar los alquileres devengados correspondientes al periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2020. ¿Sí? Entonces, si vamos más adelante, vamos a ver cómo se va cuantificando esto. Fíjense, determinación de la ganancia bruta. Esto que leímos recién, cómo se cuantifica y se resuelve así. Alquileres devengados por mes, 10.000 pesos. Por 12 meses que tiene el periodo, 12.000. O sea, yo ya empiezo a cuantificar y determinar, como bien la estoy marcando acá, como parte de la renta bruta, los 120.000 pesos. Ya ahí empiezo a cuantificar y a definir mi renta bruta de primera categoría. ¿Sí? Vuelvo al enunciado. Y dice, según el contrato de alquiler, el propietario se hace cargo del impuesto inmobiliario y el inquilino de las tasas que retribuyen alumbrado, barrido y limpieza, más las expensas. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Por lo que dijimos. Primero, todos los gastos, o sea, en este caso me dice, el impuesto inmobiliario está a cargo del propietario. Bueno, si el impuesto inmobiliario está a cargo del propietario, ese impuesto, ¿qué quiere decir? No va a ser una ganancia grabada para el propietario. ¿Sí? Ganancia grabada es los impuestos, tasas y contribuciones a cargo del inquilino. Pero el propietario puede hacer algo con esto. ¿Qué puede hacer? Se lo puede deducir. Es un gasto deducible. ¿Está? Entonces, el impuesto inmobiliario que, digamos, que se devengue, no importa si lo paga o no lo paga, vuelvo a lo mismo. Criterio de imputación del devengado. No me importa cuándo se paga o no se paga el impuesto, importa cuándo se devenga. Entonces, el impuesto inmobiliario que paga, que se hace cargo el inquilino, ¿sí? No es ganancia grabada para él porque lo paga él, pero sí es un gasto deducible. Lo vamos a buscar ahora dentro de las deducciones. ¿Y qué pasa con estas tasas de alumbrado, barrido y limpieza que se hace cargo el inquilino? ¿Cómo me repercute esto en ganancias? Según lo que dijimos hoy. Es, por un lado, una ganancia grabada de primera categoría, porque en definitiva para el inquilino es con un mayor valor del alquiler. Entonces yo como propietario digo, bueno, lo que se haya generado en concepto de alumbrado, barrido y limpieza, como está a cargo del inquilino, por un lado lo voy a reconocer como una ganancia grabada bruta de primera categoría. Pero por otro lado, también tengo la posibilidad de deducírmelo, porque es un gasto vinculado con la actividad grabada. Usted me dice, ¿cuál es el sentido? Si se termina neteando. Bueno, pero la ley me dice, por un lado lo reconozco como ganancia bruta y por otro lado lo reconozco como gasto. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Es impuesto inmobiliario a cargo del propietario,
Sí, a cargo del propietario no es ganancia grabada, pero sí se lo puedo deducir como gasto, ¿sí? Es más para la registración, porque se termina neteando, ¿sí? Ahora, todas las tasas a cargo del inquilino, bueno, por un lado lo reconozco como ganancia bruta, pero también es un gasto necesario para mantener el inmueble, también me lo puedo deducir. Por un lado lo sumo, por otro lado lo resto, ¿sí? Claro, si yo no lo expongo, numéricamente me da lo mismo, pero a los fines expositivos lo tengo que reconocer. Claro, pues yo digo, bueno, a ver, sí, a ver, no estaría omitiendo nada, estaría, digamos, omitiendo información, pero no estaría pagando menos impuestos, es lo mismo, ¿sí? Bueno, acá nos dan los números, el impuesto inmobiliario que estaba a cargo del propietario corresponde, vencido el 31 de marzo, asciende a 6.000 pesos, y por su parte las tasas a cargo del inquilino devengada en 2020 ascendieron a 3.500 e impaga, bla, bla, bla. Bueno, si fue impago o no, no me interesa. De hecho, vamos a seguir la solución, y fíjense qué dice. Como parte de la ganancia bruta, además de los alquileres devengados que recién calculamos de 10.000 pesos por mes, también vamos a tener los impuestos y tasas a cargo del inquilino, ¿sí? Entonces, venimos acá a la determinación y vemos impuestos a cargo del inquilino, tasas municipales, 3.500 pesos. Fíjense que esas tasas municipales a cargo del inquilino lo sumamos dentro de la renta bruta. Y también suma dentro de la solución, como parte de la renta bruta, unos intereses devengados, que me olvidé de leerlo, lo vamos a hablar, que se generaron, ¿por qué? Porque se pagaron las tasas municipales en forma atrasada, por ese motivo se generaron intereses, y esos intereses también lo termina abonando el inquilino, y también es una renta bruta agravada para el propietario, ¿sí? Entonces, fíjense, tasas municipales, ganancia grabada acá, y vamos a ver que las deducciones debería también aparecer. A ver, deducciones computables, fíjense acá, tasas municipales, acá aparece como deducción, ¿sí? Entonces, por un lado, lo tenemos acá arriba como una ganancia grabada, porque está a cargo del inquilino, y abajo, dentro de las deducciones, también lo podemos deducir, ¿sí? Bien, sigo con el enunciado. Esto se lo estoy explicando a los fines que después sepan cómo encarar esto. Después lo vuelven a mirar, vuelven a leer el enunciado. Es como más que nada para que ustedes sepan que por ahí el enunciado es larguísimo y poder empezar a analizar párrafo por párrafo, porque por ahí es mucha información, nada más que eso. Después dice, bueno, las expensas comunes del periodo 2020 ascendieron a 20.000 pesos, abonadas totalmente a su vencimiento. Estas expensas incluyen gastos de mantenimiento de las partes comunes del edificio y no incluyen importe alguno de los bienes adquiridos por el consorcio. Bueno, obviamente que las expensas las van a ver en definitiva como parte de los gastos que se va a poder deducir en la persona. Acá viene algo que tienen datos que ustedes me van a decir para qué les interesa todo esto, ¿no? Dice, el inmueble fue adquirido en julio de 2018, desde su adquisición se encuentra afectado a la obtención de rentas. El valor de adquisición, según la escritura traslativa del dominio, ascendió a 1 millón, los gastos de escrituración fueron de 100.000 pesos. El avalúo fiscal a la fecha de adquisición indicaba los siguientes valores para el terreno y el edificio. Terreno 20.000, edificio 60.000, total 80.000. Bien, ¿qué hago con todo esto? ¿Para qué me sirven estos datos? Exacto. ¿Para qué? Para amortizar. Exacto. O sea, todos estos datos que yo tengo acá, en este caso los datos los tengo así, regalados. Si yo los datos no los tengo que pedir. Acuérdense que cada vez que uno va a determinar una renta de primera categoría proveniente del inmueble, una de las deducciones más importantes que no nos podemos olvidar es el tema de la amortización y la depreciación. Entonces, acá porque tenemos todos los datos, digamos, así, porque es un práctico, pero en la vida real, si nosotros estamos determinando la ganancia de una persona que adquiere un inmueble, estos datos son datos que yo tengo que estar atenta o atento y decir, che, a ver, necesito los datos del inmueble porque quiero amortizarlo. La amortización, más allá de todos los otros gastos, de primas de seguros, impuestos y demás, la amortización es otra deducción típica de primera categoría que no nos debemos olvidar. Entonces, para eso tenemos estos datos. Decimos, por un lado, a partir del avalúo fiscal voy a definir qué valor tiene el terreno, o sea, qué porcentaje ocupa el terreno, qué porcentaje ocupa el edificio. Entonces voy a decir, si el total es 80.000, 20.000, ¿cuánto me representa de esos 80.000? De esa manera determino qué porcentaje es lo edificado, cuánto es el porcentaje del edificio, cuánto es el porcentaje del terreno y por ende cuánto es lo que yo voy a poder amortizar, ¿sí? Al mismo tiempo a mí me dice, bueno, este inmueble tuvo un valor de 1 millón más los gastos de escrituración, 100.000 pesos. ¿Qué quiere decir? De ese 1.100.000 hay que ver qué porcentaje corresponde al edificio. De ese porcentaje que corresponde al edificio se va a calcular la amortización.
Como en este caso estamos liquidando el año 2020, y esto está afectado desde el 2019, la amortización va a ser completa del 2%. Fíjense cómo se calcula, que la parte práctica es más fácil de ver. Fíjense, vamos a venir más acá. Amortización computable, fíjense qué dice acá. Amortización computable, valor de origen del inmueble, según la escritura más gasto de escrituración, 1.000.000 más 100.000, 1.100.000. Debe amortizarse únicamente la parte atribuible a la edificación, que se debe determinar según la proporción del avalúo fiscal. ¿Qué hace el cálculo? Si el total era 80.000, 60.000 sobre 80 me representa un 75%, mientras que el terreno me representa un 25%. ¿Qué quiero decir con esto? Que el valor total que tiene el inmueble que estoy alquilando, que es 1.100.000, solo voy a amortizar la parte del edificio, o sea, solo voy a amortizar el 75%. Entonces me dice, se atribuye a la edificación un 75%. Entonces voy a decir 1.100.000, que es el valor del inmueble, por solamente la proporción de lo edificado, un 75%, o sea, solo es amortizable el inmueble en un 75%, o sea, 825.000 pesos. ¿Cómo? Con 50 años de vida útil, o lo que es lo mismo, el 2% anual. En este caso, el inmueble se afecta durante todo el periodo a la ganancia grabada, entonces voy a decir 825.000 pesos, que es la parte amortizable, que es la parte del edificio, por el 2%, como bien me dice acá, que es la amortización anual. Bueno, y acá me multiplica por un 1.4, que en realidad yo les voy a explicar qué es esto. Me dice, es un coeficiente de actualización que se refiere al artículo 93, que surge de la comparación con el índice de precio al inicio del cierre, en este caso. Ahora yo les voy a explicar qué es esto, porque es algo más a tener en cuenta. Nosotros hasta acá sabemos, ¿no? Es el valor del edificio, ¿sí? El valor del inmueble por la parte edificada, por el 2% es la amortización que nosotros tenemos acá. Hasta ahí venía la amortización. Y al mismo tiempo, no se lo quise decir en su momento porque era como agregar mucho más, hay que tener en cuenta lo siguiente. Desde el año 2018, que fue la última gran reforma, ¿sí?, tributaria, la ley me da la posibilidad, en el artículo 93, que es un artículo que me permite actualizar algo, que determinados tipos de, si yo por ejemplo tengo un bien inmueble, ¿sí?, y los bienes son inmuebles que yo empiezo a afectar o que yo adquiero a partir del año 2018, la posibilidad de poder ir actualizando los valores, ¿sí? Entonces, algunos de los bienes que se pueden actualizar son los bienes duros como son los bienes inmuebles, ¿está? ¿Por qué? Porque si no, teniendo en cuenta que hay un nivel de inflación, digamos que desde el punto de vista impositivo se empieza a reconocer en el año 2018, si no yo estaría amortizando a valores históricos todos los años lo mismo. A partir del año 2018, de determinados tipos de bienes, como son los bienes inmuebles, que la ley me permite ir actualizándolo, ¿sí?, año a año, de manera que esa amortización yo la pueda ir actualizando, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace acá? O sea, para poder actualizar, ¿qué se tiene en cuenta? El índice de precios al consumidor. O sea, se define cuál era el índice de inflación al inicio del ejercicio y al cierre del ejercicio. De la división entre el índice de inflación al cierre y al inicio, se calcula un coeficiente, en este caso es un dato que tengo yo acá, ese coeficiente me da 1.4 y lo que me permite es esa amortización que yo siempre calculé de un punto de vista histórico y de un punto de vista nominal, poder actualizarla. Entonces, esa amortización que yo tradicionalmente decía, valor edificable por el 2%, ahora la ley me dice, bueno, pero ten en cuenta que este tipo de bienes, ¿sí?, el valor de estos bienes se va actualizando. Y por ende, si el valor del bien se va actualizando, también lo que se va a actualizar es la amortización y la depreciación que vos vas a reconocer año a año, ¿sí? Obviamente, todos estos son datos que, bueno, vienen dados en el práctico. En la vida real, ¿cómo se obtiene? Nada, mes a mes, digamos, el INDEC saca una tabla con los índices de precio al consumidor. Según ese índice de precio mes a mes, uno puede ir calculando cómo se va ajustando y de esa manera es como finalmente se termina amortizando, ¿sí? Entonces, en la FILMINA está explicado lo que es la amortización desde el punto de vista histórico y nominal. Pero tengan en cuenta que a partir del año 2018, a su vez la ley me da la posibilidad de que ese mecanismo de amortización que explican las FILMINAs que yo les expliqué hoy, tenemos la posibilidad hoy de poder actualizarlo con estos índices de inflación. Entonces, eso es lo que van a ver ahí ustedes en la amortización. ¿Me siguieron? O sea, con esto que yo les agregué ahora, ¿se entendió? Bien. Ven que ya, una cosita.
Bueno. Entonces, ¿cuál es la idea de... que nos agrega mucho más. ¿Cuál es la idea de este caso que tenemos acá? Perdón, hay una última cuestión, que es lo que me dice acá, que me dice, la señora Bárbara Schiaccheri ha optado en el ejercicio 2017 por reducir gastos presuntos de acuerdo con lo establecido en el artículo 89. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es una última cuestión que estaba en la última filmina y se la voy a explicar brevemente ahora, que tiene que ver con lo siguiente. En el impuesto a las ganancias, ¿sí? En el impuesto a las ganancias está la posibilidad, no para el caso de los arrendamientos rurales, sino para el caso de alquileres de inmuebles urbanos, de que uno pueda optar, cuando tiene que deducir los gastos de mantenimiento de un inmueble, de que los gastos de mantenimiento lo pueda hacer por dos posibles sistemas, lo que sería el gasto de mantenimiento real o gasto de mantenimiento presunto. ¿Qué es esto? Gasto de mantenimiento real, ¿qué sería? Nada. O sea, si tengo un gasto de mantenimiento, voy por lo que realmente tuve como gasto. ¿En función de qué? De comprobantes. Veo qué gasto de mantenimiento tuve, voy a los comprobantes y deduzco esto. Gasto de mantenimiento real. Pero la ley también me da la opción a mí, tengo que ver si me conviene o no, de poder deducirme gasto de mantenimiento presunto. En vez de ir por lo real, ir por lo presunto. En lo que hace a gasto de mantenimiento. ¿En qué consiste esto de gasto de mantenimiento presunto? La ley me dice, bueno, muchas veces cuando uno por ahí no cuenta con documentación o no posee web desordenado, por así decirlo, bueno, no tener gasto de mantenimiento real no importa, te va a poder deducir gasto de mantenimiento presunto. ¿En qué consiste esto? Es una posibilidad que me da la ley de poder deducirme de la renta bruta de cada inmueble. Bueno, yo primero determino la renta bruta. De esa renta bruta, poder deducirme en concepto de gasto de mantenimiento un 5% de la renta bruta. ¿Sí? Entonces, puedo optar o deducir gasto de mantenimiento real o ir por gasto de mantenimiento presunto. Es una herramienta que la ley me da, que consiste en deducirme el 5% de la renta bruta. ¿Sí? Una vez que yo opto por uno de los sistemas, vamos a suponer que opto por el gasto de mantenimiento presunto, como dice acá dice que la dueña optó ya en el 2017 por deducir gasto de mantenimiento presunto. La ley me dice, bueno, si vos optás por esto, por deducir gasto de mantenimiento presunto, hacelo, no hay ningún problema. Pero tenés que mantener ese criterio por 5 años, o sea, 2017, 18, 19, 20 y 21. Hasta el 2021 inclusive tenés que seguir ese criterio de imputación de gasto de mantenimiento presunto. ¿Sí? ¿Qué hace entonces esta persona? Van a ir a la solución y van a ver que dentro de las deducciones, vamos a ir más acá, dentro de las deducciones, esperen que quiero encontrar la parte esta. En el caso de que vaya por lo real, no tiene que ser así. Si va por lo real, esto del 5% no se deduce. No, lo del que tiene que mantener el 5%. Ah, no, en ese caso no. Esperen que quiero terminar. Para gastos deducibles. Mira, acá. La tercera hoja. Muy bien. La tercera hoja. Acá, ven que dicen gastos presuntos. Bueno, como propietario puedo optar por computar gastos presuntos, el 5% de la renta bruta. Bueno, ¿qué es lo que hace esta persona? Dice, cálculo de gastos presuntos, renta bruta. Bueno, estos 144.800 pesos simplemente van a ir más arriba. Cuando se definió y se sumaron todas las rentas brutas, se llegó a la conclusión de que la renta bruta había sumado, ya lo van a ver, 144.800 pesos. Bueno, de eso se calcula el 5%. Y eso es lo que se puede deducir en concepto de gasto de mantenimiento presunto. ¿Sí? O sea, ese es el único agregado que yo les quería hacer. Entonces, porque ya tengo que ir cerrando porque me tengo que ir yendo. A ver, ¿cuál es la idea de este práctico? Más o menos les expliqué en qué consistía. Vuelvan a mirar todo de nuevo, ¿sí? Fíjense que no tiene nada raro, o sea, simplemente se hace determinación de la renta bruta, sumando el monto de los alquileres, sumando los impuestos a cargo del inquilino. En este caso no hubo mejoras, no se las quise complicar, ya lo vamos a ver en alguna oportunidad. Determina toda la renta bruta, vienen todas las deducciones de la primera categoría, se deducen todas esas deducciones y se llega finalmente a la ganancia neta. O sea, traten de darle un redondez a este práctico de primera categoría. ¿Sí? Más que nada teniendo en cuenta... Profe, Sí. ¿usted puede subir las filminas? La subí. Ah, bueno, no me llegué a fijar por eso.
Sí, sí. Está subida la filmina y el práctico, ¿sí? Entonces, este primer caso, por lo menos, mírenlo bien, ¿sí? Y después vamos a seguir en comunicación porque semana que viene es Semana Santa. O sea, no tenemos clase, ni jueves ni viernes. Entonces, después vamos a retomar recién la otra semana. Más que nada para no perderle el hilo, si tienen consultas o demás que quieran ir haciendo, bueno, me van avisando, ¿sí? Pero por lo menos miren esto de primera categoría y vuelvan a mirar esta primera parte del práctico, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, igual, como por ahí no nos vemos hasta dentro de 2 semanas, cualquier duda nos vamos comunicando, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, chicos, muchas gracias, buen fin de, y bueno, buena Semana Santa, y nos veremos la próxima, ¿sí? Chao, gracias, chicos. Chao, profe, gracias.